Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Bruselas, no es Filadelfia, no es Londres, pero sí es León. Estamos aquí en el Salón del Pendón de la Real Colegiata de San Isidoro, pues para hablar de la cuna del parlamentarismo, que son las Cortes de León. Y bueno, pues por supuesto tenemos que dar las gracias a León, a los leoneses que aquí están acogiéndonos, por supuesto al Museo de la Real Colegiata de San Isidoro, que nos ha acogido y nos ha permitido grabar en este sitio tan especial, que es en la Sala del Pendón. Justo aquí se celebraron esas Cortes, ahora nos hablarán de ello. Y gracias también, por supuesto, a Iván, que ha estado gestionando todo esto. Iván García del Blanco, que en Twitter lo podéis conocer como Iván García TV, es abogado, es consultor, es europarlamentario, es ajedrecista. Y nada, muchas gracias y bienvenido a Istocast. También tenemos aquí a mi derecha, tenemos a Jesús María López de Uribe, Uribe para los amigos, Uribe X en Twitter, que es periodista especializado en historia y bueno, él insiste que es divulgador de la historia. Bueno, intentamos hacer lo que podemos. Bueno. Y bueno, pues tenemos a Leonardo, que es el que ha urdido estas redes, que ya veterano de Istocast, ha urdido todo esto para que estemos aquí hoy. Y ayer también. Llevamos aquí un fin de semana leonés en Istocast. Y nada, pues muchas gracias, Leonardo. Ya sé que a Leonardo Cervera Navas lo podéis encontrar en Twitter como Cervera Navas. Y bueno, que él es abogado, es secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, EDPS. Y pues nada, un Istocast más para ti, Leonardo. Muchísimas gracias. Yo estoy abrumado de estar aquí en la Sala del Pendón de la Colegiata de San Isidro y honradísimo de poder participar en un podcast con Iván García del Blanco. Muchísimas gracias. Bueno, habitualmente lo que hago es decir, bueno, estamos en todas las redes sociales. Sí, estamos en todas las redes sociales, nos podéis buscar por ahí, por todas las que os podéis imaginar. Nada, aprovecho, esto va a ser un Istocast canónico, así que aprovecho para deciros que podéis dejar audios, etcétera, que aprovechamos para mandar saludos a los leoneses que estén allí en los mares, donde sea, que lo escuchen. Bueno, pues les mandamos saludos y nada, pues que nos podéis, ya os ayuda lo típico de los comentarios, los me gustas, todas esas cosas que hay en los distintos sitios de publicación, por supuesto. Pero el boca a boca, pues es lo que mejor funciona. Así que, pues muchas gracias por hacerlo y vamos a meternos ya en la historia, porque me da que no vamos a parar de hablar. Bueno, vosotros especialmente. Y nada, pues vamos con ello. ¿Quién quiere empezar? Porque aquí habrá que hablar, porque las Cortes de León, bueno, habrá cierta trayectoria y habrá que hablar del Reino de León, cómo se llega a ese momento, etcétera. Así que el que quiera, ¿quién va a abrir el fuego? Iván. Veo que todo el mundo me señala. Bien, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación y por la disponibilidad para venir aquí a León a hacer esta jornada, ¿no? Estas 2 horas que vamos a estar aproximadamente en esta sala y en estos muros de la Real Colegiata de San Isidoro, de la Abadía de San Isidoro. Y lo primero es dar las gracias, en primer lugar, sí a la colegiata, pero especialmente a Raquel Jaén, a la directora del museo, que no ha puesto más que facilidades desde el primer momento para que incluso pudiéramos estar grabando aquí en esta sala, que es un privilegio en sí mismo. Y en segundo lugar, por supuesto, a todas las personas que han venido, que son muchas. Un día como hoy, en el que además hay mucha competencia. Tenemos a la Cultural jugando justo en este instante. Tenemos también este encuentro de montones de niños y niñas de ajedrez, de pequeños gigantes. Esto no es muy conocido, pero esto es una gran capital del ajedrez. Yo no soy ajedrecista por casualidad, sino que por cierto es la manera más bonita en la que me han presentado nunca en mi vida. Así que también gracias por eso.
En fin, y quisiera antes de comenzar... Perdona que te diga, pero es una cosa a destacar. Es decir, si una persona es ajedrecista, hay que decirlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y me gusta que la cultural leonesa nosotros seamos competencia de ellos. O sea, cultura contra cultura. Muy bien, así siempre. Fijaos que si la cultura está impregnada en esta tierra, ¿no? Que incluso el equipo de fútbol se llama cultural, cultural y deportiva. En fin, y una primera adenda antes de comenzar a bucear, ¿no? en el asunto que hoy vamos a tratar. Yo no soy historiador. Habréis comprobado que en la presentación nadie ha dicho nada de historiador. Ni siquiera soy divulgador como Uri, que tiene más capacidad, arte para poder hacerlo, porque ya lo ha hecho durante mucho tiempo y además es investigador y es tenaz. Yo no soy más que un enamorado, por supuesto, de la historia, un oyente también de Histocast. Y alguien que tiene pues mucho amor por su tierra, como la pícara Justina decía, ferido de amor por su tierra, ¿no? Y en ese sentido es verdad que alguna vez había comentado con Leonardo en Bruselas, que nos hemos conocido en Bruselas, que qué interesante y qué poco conocida es este momento, este hito de las Cortes de León, de lo que de alguna manera es el nacimiento del parlamentarismo moderno, el proto-parlamentarismo, por supuesto. Ya sé que en esto hay muchas teorías y aprovecho este último comentario también para decir que voy a intentar en la medida de lo posible no pisar ningún jardín. Es decir, voy a quedarme en la mayor de las ortodoxias desde el punto de vista historiográfico, del consenso, y cuando no lo haya intentaré también señalarlo. Porque se trata probablemente no de dar una clase magistral, sino de divulgar. Esto es un programa que divulga, no es un programa especializado, por más que cuando uno escucha los programas de Histocast sí que lo parece, y de hecho es que hay gente con muchísimo nivel tratando de cada uno de los temas. Créeme que intentamos alejarnos de eso. De hecho, prácticamente tenemos el lema de en plan que no venimos a dar lecciones magistrales ni nada de eso, sino que pretendemos divulgar como una charla entre amigos. Sí, tal cual. Así que si digo alguna barbaridad, espero toda la comprensión por parte de las personas que están escuchándonos y que nos escucharán también a través del Internet, ¿no? Ya no de las ondas, sino de Internet. Y en cualquier caso, bueno, pues esto también es un buen motivo para tener luego una charla posterior o tener una pequeña discusión sanísima alrededor de la historia, ¿no? Y como ha dicho Goyo, yo creo que toca, antes de ir directamente al grano, toca sobrevolar dónde estamos, cómo nace de alguna forma, lo primero, el poblamiento, ¿no? en el territorio en el que estamos, y cómo al final, desde mi punto de vista, es muy evidente que lo que acaba por ocurrir en 1188 es la decantación de una serie de procesos anteriores, de unos sedimentos que se van depositando al final del río y que acaban por construir el gran delta del parlamentarismo, en este caso medieval, pero como digo, premoderno, ¿no? En primer lugar, hay que decir que es toda esta zona, toda esta tierra, lo que es muy difícil muchas veces alejarse del presentismo, pero es muy necesario. Y en cualquier caso es verdad que tomar algunas referencias actuales sí nos sirven para dibujarnos a nosotros el mapa, ¿no? Es toda esta tierra que comprende lo que hoy es, hay matices porque hay pequeñas zonas en cada uno de los lugares, pero lo que comprende hoy Asturias, la provincia de León y una parte sustancial, sobre todo el norte de Zamora, toda esa zona estaba poblado por un pueblo prerromano, que son los astures, de los que hay además abundante historiografía, en este caso romana, porque se da la circunstancia además de que es un pueblo que prácticamente, junto a los cántabros, que ocupan también una pequeña parte de la provincia de León, es el último pueblo por dominar por parte de los romanos. Hay dos, o se suelen manejar dos grandes agrupaciones del pueblo de las Asturias, los transmontanos y los cismontanos. Transmontanos, digamos que serían los de la cordillera cantábrica hacia el mar, y los cismontanos los de la cordillera cantábrica hacia el interior. La mayor parte de la población, por cierto, estaba en la parte cismontana, en la parte más desarrollada, estaba en la parte cismontana, y de hecho la principal de las ciudades, que es Lancia, que está muy cerca de aquí, estaba pues eso, al lado de León. No obstante, cuando los romanos comienzan sus guerras cántabras y astures, los astures aprovechan precisamente el terreno infractuoso en el que saben moverse y que han poblado, y eso hace precisamente a los romanos que la conquista sea mucho más difícil.
Al lado o a nuestro oeste estaría un gran pueblo que es el pueblo galaico, que tiene unas características, un pueblo castreño, que tiene unas características también muy similares a los astures y, por supuesto, los cántabros también. Y por debajo hay otro gran pueblo prerromano, que son los bacceos. Y una particularidad también yo creo que ilustra muy bien esta necesidad de huir del presentismo, es que a toda la región en realidad le da nombre un río que está exclusivamente en la provincia de León, que es el río Astura para los romanos, o Astura para los romanos, que hoy en día es el río Esla, que acaba por desembocar en el Duero. Y en toda la zona, todo este río permite a los romanos intitular toda la zona como el pueblo de los astures. Hay algunas cosas que ya pasan con los astures que de alguna manera son una constante que se sostiene en el tiempo y que digo que también explica algunas cosas. Por ejemplo, los astures tenían un sistema de pastos y de montes comunales muy similares a lo que es la organización que tiene también a nivel local y la explotación de montes y de tierras que tiene a nivel local la provincia, que sigue manteniendo la provincia de León. Y eso tiene sentido luego también para lo que es su traslación a una regulación, a una protorregulación también en años posteriores. Bien, voy a pasar ya a los romanos. Como digo, voy a ir muy rápido y no me voy a detener más de lo posible. Pero como digo, para los romanos este es el último pueblo en conquistar. Y de hecho, durante algún tiempo tampoco le prestan demasiada atención hasta que se dan cuenta de que es un pueblo que es muy rico en recursos minerales en general. Sobre todo minas de plata, que era lo que más había, y minas de oro. E intentan conquistarlo. Pero, como digo, le resulta especialmente difícil. La guerra de los romanos contra los astures y los cántabros y también una rebelión ulterior galaica dura más de 50 años. Y, de hecho, el propio Augusto tiene que venir aquí a dirigir las legiones y el ataque y se va sin controlar la zona, o por lo menos habiéndola controlado muy débilmente y volviéndose a levantar. Al final, el gran general, el amigo de Augusto, además casado, creo que con una hija, Marco Agripa, es el último general que se dedica, ¿no?, a conquistar esta zona. Y, por cierto, se producen ya los primeros movimientos masivos de pueblos, ¿no? Es decir, de hecho, obligan de alguna forma también a los astures a bajar, a los que están, a bajar de las montañas, porque si no es son demasiado susceptibles de poder volverse a levantar, ¿no? He dejado solo aquí una cita de Tito Livio que me gusta mucho, que dice algo así dice literalmente, pero en latín: en Occidente casi toda Hispania estaba pacificada, a excepción de la parte que toca las últimas estribaciones de los Pirineos y que baña el océano citerior. En esta región vivían pueblos valerosísimos, los cántabros y los astures, que no estaban sometidos al imperio. Para que veamos, Tito Livio se rompe en alabanzas. Como decíamos esta mañana, un poco de chascarrillo, ¿no? Normalmente uno alaba al enemigo al que acaba por conquistar, ¿no? Más que al que todavía no lo ha conseguido. Pero es verdad que, como digo, que le cuesta mucho. Son los romanos, por cierto. Me voy a detener un momento en el tema de las minas, digo, porque aquí, por supuesto, que todo el mundo lo conocerá, pero seguro que a través del podcast llegamos a personas que no saben que aquí tenemos un patrimonio de la humanidad, que son las médulas, que es una antigua explotación romana de oro, que duró varios siglos. Por cierto, que fue explotada no por esclavos, sino por hombres en teoría libres, por astures en teoría libres, como empleados, pero en condiciones, en muchos casos, mucho peores que las que hubiera podido tener un esclavo. En ese sentido, los romanos eran unos genios, porque descubrieron que era mucho más rentable tener trabajadores en teoría libres que esclavos. Y es un paisaje espectacular, como no tiene parangón. Es un paisaje, es una mezcla de mucha vegetación, poblado de castaños y con una orografía, y con unos colores también que provienen del mineral, que en algunos casos pareciera que podrías estar en Marte, pero con árboles y con vegetación, ¿no? Es muy espectacular, y es mucho más espectacular saber cómo se explotó a través de la canalización de agua y de la explotación de lo que se llamaba ruina montium, de la explotación vía canales de agua de esos montes. Este es un must, que diríamos ahora, para visitar en la provincia de León, y yo creo que también en España.
Como digo, esta zona, esta región se incardina dentro de lo que es el dominio romano, primero en la provincia tarraconense, en el norte, y después se constituye la provincia de Gallaecia, que por supuesto acaba por dar el nombre también a Galicia en un determinado momento. Pero hablar de los romanos aquí es importante porque, en primer lugar, me permite explicar de dónde viene el nombre de León. No es que esto estuviera poblado por leones. ¿Me permites un momento? ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre de León? Y bueno, pues obviamente ahí hay una etimología y tal. Sí. Y aprovecho que estamos hablando de eso, pues que tenemos entre nosotros, aquí en el público, pues tenemos un académico de la lengua, Sí. José María Merino. Así que pues le agradecemos que esté entre nosotros y nada. ¿De dónde viene el nombre de León? Que es muy castrense. Bien, pues voy a contar que León se supone, los últimos estudios dicen que fue fundado en el 29 a.C., en el año 29. Es una fecha muy concreta. Durante muchísimos prácticamente siglos se pensó que la ciudad había sido fundada por la Legión Séptima, pero bastante recientemente se descubrió que no, que fue fundada por la Legión Sexta, que vino aquí además a combatir en las guerras astures y cántabras, y de hecho lo que son los restos del primer campamento romano de la Legión Sexta está muy cerca de aquí, lo que aquí se llama los Principia o Principia en latín, y también es una visita que merece la pena, y ya digo, está a unos pocos metros, está prácticamente enfrente en esta misma plaza al salir. Posteriormente, eso sí, aquí se estableció una legión que era la Legión Séptima, Gémina, es decir, tenía una hermana que estaba, creo que en el Limes, en Germania, y que pasados después los años se establece como la única legión que se queda en Hispania, en toda la península ibérica, sí, poco menos. En toda la península ibérica, precisamente para controlar la explotación, las explotaciones de minas que eran muy importantes para la economía del imperio, y también por en muchos casos, escasa, débil romanización que seguían teniendo los astures. Esto explica luego cosas que pasan después. Es decir, es un pueblo que por ánimo es difícil de domeñar. Es ajeno, digamos, a la dominación. Tiende a levantarse o tiende a no permitir, como digo, la dominación de potencias o de pueblos que vienen del exterior. Ya digo que esta es una constante que explica luego también muchas cosas. Y el nombre de León, efectivamente, viene de legión, de legio. Hay otros lugares de Europa que se constituyeron con un nombre similar, también que provienen del nombre de legión, como Lyon en Francia o como Leicester incluso en el Reino Unido. Y este nombre de León, que acaba, digo, por devenir en León para la ciudad, pues acaba por dar nombre a todo el reino, ¿no? Este es un sitio, además, esto Uri lo cuenta bien, que no se elige por casualidad. Es un sitio, ni ahora que lo voy a contar, ni después. Es un sitio que está elevado, es un promontorio muy elevado. De hecho, el punto más alto de la ciudad está a 830 metros, 832 metros. Es un sitio que está mucho más elevado que algunos otros que llaman montañas en otros lugares. Es un sitio, además, que está en el terreno, está en un terreno encuadrado por dos ríos, por el río Bernesga y por el río Torío, y se supone que es un sitio de fácil defensa, ¿no? De hecho, se construyen murallas alrededor que, como digo, luego explicarán que la corte se acaba trasladando más adelante para acá. Alrededor del campamento, eso sí, luego se desarrolla una ciudad completa. Y es una ciudad bastante grande, cuya traza todavía se puede ver en el casco histórico. Si alguien sube la calle ancha, prácticamente entrando en el casco histórico hacia la catedral, pues estará paseando el Cardus original del campamento romano, para hacernos una idea, ¿no? Y como digo, se desarrolla luego toda una ciudad bastante grande con muchísimos equipamientos. Siguen apareciendo cosas. Hace poco se ha visto que había un anfiteatro aquí con capacidad, me parece, para 30.000 personas. No, 30.000. No, leí una barbaridad, ¿no? A ver, el campamento legionario Castralegio, y como bien dice, de legio, legione, leione, gion, león en castellano, no es nombre de animal, es nombre de legión. También Chester es castra, en inglés. Caer león es castralegio, pero en galés. Y sí, tenía una particularidad, que tenía un anfiteatro legionario. Y solo hay 3, creo, en todo, que se hayan descubierto en todo el mundo. Estaba pegado a una de las esquinas de la muralla, y lo que se ha descubierto es, se pensaba que era de 4 o 5.000, y parece ser que puede llegar a ser 7 o 8.000. Pues se ha descubierto un nuevo trocito,
y entonces, claro, ya puedes delimitar lo que es el óvalo, ¿no? Se puede visitar parte del anfiteatro, pero bueno, era un anfiteatro que no era como el Coliseo. No, eran los muros, digamos, y luego tenía una estructura de madera. De hecho, hay una calle, Las Galerías, que sería pues lo mismo que la calle ancha, sería de puerta a puerta, pues pasaría ahí lo que es el centro del anfiteatro. Ciertamente sí, León fue un campamento, fue el único campamento romano que hubo en los 3-4 primeros siglos, hasta que casi Roma se fue. Bien, pasamos de Roma al momento por-romano, lo voy a hacer rapidísimo. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae, una parte importante de la provincia, de lo que es la provincia de León, cae bajo el dominio suevo, que está en constante tensión durante unos cuantos años con el reino de Tolosa primero, con el reino visigodo. Acaba, por supuesto, digo por supuesto porque se conoce, acaba por caer bajo la dominación visigoda, como el resto de la península. Por cierto, una cuestión muy interesante es que hubo una gran ocupación de magnates visigodos en lo que hoy se conoce como Tierra de Campos, que antiguamente se conocía como campos góticos. Había una gran concentración de personas allí porque era un sitio muy rico, un sitio de pastos, de producción muy rico. Y los godos además traen consigo una cosa muy interesante también que explica cosas que vienen después, que es el derecho romano visigodo, el libre judiciorum, que después forma el derecho leonés, que acaba, como digo, por decantar. Hay quien dice que la influencia del derecho visigodo, el derecho germánico, es mayor que el romano. Hay autores que sostienen lo contrario. Yo recuerdo que cuando estudié la carrera aquí en León, prácticamente no le prestábamos la más mínima atención a los visigodos. Nos parecía que simplemente habían hecho una adaptación lo mejor que habían podido del derecho romano y ya está. Pero bueno, lo cierto es que, como digo, el derecho se asienta y tiene luego continuidad en el futuro. Y aprovecho para abrir un paréntesis porque efectivamente yo estudié aquí la carrera de Derecho y tengo que decir que prácticamente no dimos una sola palabra de lo relacionado con las Cortes de León, con el Fuero Juzgo, es decir, lo relacionado con hitos mundiales. Y ya no la digo desde la perspectiva puramente leonesa, que por supuesto, sino desde la perspectiva del patrimonio mundial, del patrimonio histórico mundial. Es decir, todo el mundo conoce grandes hitos en otros lugares que han afectado para bien a la humanidad. Este es uno de ellos. Y ya digo que en mi carrera, en León durante 5 años, no se nos contó prácticamente ni una sola palabra de lo que había ocurrido aquí. Tras los godos, o cuando cae el reino godo, llega la invasión musulmana, todo el territorio cae bajo el dominio, todo el territorio hispánico cae bajo el dominio musulmán, con algunos núcleos de resistencia en la cordillera cantábrica. Por cierto, cae toda, quiero decir, frente a alguna leyenda de tierras conquistadas, etcétera, etcétera, y España, todo el territorio cae bajo. De hecho, hasta en Gijón hay un gobernador musulmán. Lo que ocurre, eso sí, es que, como digo, hay algunos núcleos de resistencia. Es cuando llega el famoso Don Pelayo, ¿no? Cuando Don Pelayo resiste y gana en la batalla de Covadonga, que por más que pues, la historiografía diga que no deja de ser un hito desde el punto de vista militar menor, pero es verdad que tiene una característica simbólica indudable y que de alguna manera proyecta lo que viene después. Y además lo hace desde una perspectiva, o comienzan a organizarse desde una perspectiva relacionada entonces sí, porque se supone que Pelayo era un miembro del séquito de Don Rodrigo, o de la corte de Don Rodrigo, alrededor de lo que es el mantenimiento de la legalidad del Imperio visigodo y sobre todo de la proyección de legalidad o de legitimidad de dominación de todo el territorio de los visigodos. Esto es importante porque explica también cómo funciona León después y cómo también se intitulan los reyes leoneses como Imperator Hispaniae o como Rex Hispaniae, porque desde su perspectiva ellos eran la continuidad del reino visigodo. Como digo, los musulmanes llegan a dominar toda la península, pero es cierto que
en primer lugar, estas tierras no eran especialmente atractivas para los musulmanes, es decir, que se produjo esa resistencia, la combatieron, pero no era un lugar estratégico. Y en segundo lugar, los musulmanes estaban en plena expansión hacia el resto de Europa, estaban muy centrados en lo que era la expansión hacia Francia, que acabó siendo parada por Carlos Martel. Quiero decir, todos los recursos al final, o la mayor parte de los recursos, estuvieron dedicados a esa expansión hacia el resto de Europa, y esto permitió cierto desahogo a lo que, en primer lugar, pues es la constitución ya en ese momento del reino Astur por parte de don Pelayo, y la expansión o el reforzamiento, digamos, del reino Astur. La primera sede pues, del reino está en Covadonga, o en Cangas de Onís, pero bueno, a medida que se va recuperando territorio, se traslada la sede real a Oviedo, a Cangas también, a Pravia, y eventualmente acaba terminando en León. Y lo digo, o hago todo este camino tan rápido para dejar claro una cosa, es decir, no es que se termine en un determinado momento el reino de Astur o el reino de Asturias y comience otra cosa diferente que es el reino de León, no, es la continuidad absoluta de la misma entidad política y con la misma legitimidad y, por cierto, con la misma línea dinástica. Es decir, de hecho, tradicionalmente se entiende que el primer rey de León fue García I en 910, creo recordar, no lo tengo apuntado, es una de las cosas que hay que apuntar y yo no lo he hecho. Efectivamente. 910. Pero bueno, Alfonso III el Casto, que era un rey ya importante, expansionista además, ya pasó una gran parte del tiempo en León, y su corte estuvo mucho tiempo en León, entre otras cosas, que esto lo cuentas tú muy bien, porque esta era una ciudad que era ideal desde la misma óptica que habían tenido los romanos para establecer una corte y establecer una sede política. Era muy fácilmente defendible, estaba rodeada por murallas, estaba bien situada también para una eventual expansión más al sur. Es decir, hay una razón estratégica para acabar por trasladar aquí la corte. Si me permites, de hecho, hay una anécdota bastante interesante. Cuando bajan desde Oviedo y pasan las murallas naturales, que son la cordillera cantábrica, misma cordillera cantábrica que complica, que hace la histórica batalla de Covadonga, son las que habían complicado a los romanos intentar conquistar a los astures. Y son los mismos astures, ¿eh? En el fondo, el pueblo llano son los astures, medio romanizados y medio, bueno, y con visigodos, pero que a lo largo del tiempo van creando, pues ellos crean lo mismo. Entonces, la cuestión es que una vez pasas lo que es las montañas que te protegen, pues necesitas una serie de plazas fuertes. Y concretamente bajando lo que es por el río, por la zona Astur, que es lo que es León, lo que está pegado a la Galaequia, te encuentras dos plazas fuertes fortificadas por los romanos. Una es Astorga y otra es León. Y de hecho hay un momento porque es García I, pero luego hasta, creo que es en 4 o 5 años pasan 3 reyes, hasta que llega Ordoño II. Hay una disputa en cuál va a ser la corte. Si Astorga, que está amurallada, o León. Y resulta ser León porque Astorga, que se creó por la Legio X hispana en su momento, pero se había convertido en municipio romano, las murallas eran un pelín más débiles. Y las de León son unas murallas poderosísimas. Tienen en los lienzos entre 4 y 5 metros de ancho. Si le sumas los cubos, que serían las torres que salen por ahí, 12 metros, más unos 9 metros de alto. Por mucho que las quieras batir, no hay manera. Se dice que cuando Almanzor, ya llegaremos a él, que justo es alguien muy importante para esta legislación que caracteriza a León, lleguemos que cuando Almanzor conquistó León a finales del 190 y algo, tiró las murallas. No es verdad. Si ustedes ven las murallas, intenten tirar eso en 2 semanas. No se puede. Lo que hizo fue destrozar las puertas, que eso ya es bastante daño. Entonces, por esas murallas del campamento romano está el Reino de León, se llama Reino de León. ¿Por qué se vinieron aquí? Porque era el mejor sitio para defenderse y además
es una avanzadilla muy importante sobre el territorio. Porque los castillos no están hechos para defenderse solos. Si yo implanto un castillo 20 kilómetros dentro del territorio enemigo, es como si te clavara una aguja en el culo. Porque desde ahí te puedo atacar. Y tú no me puedes hacer nada. ¿No? Entonces, por eso los castillos son tan importantes, ¿no? Pero en este caso es una ciudad amurallada, completa, por culpa de Roma. Culpa no, a favor de Roma, y aquí, por eso, se llama Reino de León. Si no, se hubiera llamado Reino de Astorga, o Reino de Astur todavía, en Asturicaú. Sí, eso iba a decir que, para que nos hagamos una idea, eso era la capital del convento Astur, era la capital, como León o Leio era la capital militar, Astorga, Asturicaustra, la capital administrativa del convento Astur. Otra vez los militares ganaron a los civiles. Bueno, voy a ir, que el cielo me perdone, pero voy a ir muy rápido a través de todos los reyes hasta llegar a Alfonso V, porque, en fin, no en vano me siento más seguro hablando de derecho que hablando de historia. Sí. Así que bueno, vamos a pasar lo más rápido posible, pero bueno, hay algunas cosas que inevitablemente hay que comentar. Bien, he dicho lo de García I, el primer rey que se considera que traslada la corte a León. Bueno, pues en el camino tenemos a Ordoño II, el que comienza la construcción de la primera catedral, románica. No, todavía no. De la primera catedral previa a la catedral románica. Como digo, la legitimidad política sigue siendo la misma, es decir, es la misma línea y la misma estructura, el mismo reino. Pues a lo largo del tiempo, con Ramiro II, se produce el primer gran avance hacia el sur, el gran avance hacia el Duero, se producen las batallas de Simancas y de Talavera de la Reina, y por cierto, ahí ya comienzan los líos con el Condado de Castilla. Empieza el baile con el Condado de Castilla ya en aquel momento. Y aprovecho la cuestión para también volver a recordar un asunto importante, es decir, cuando hablamos del Reino de León no hablamos ni de la ciudad de León, ni hablamos de lo que hoy es en la provincia de León, ni hablamos ni siquiera de lo que luego con Javier de Burgos se constituyó como región leonesa, ¿no? León, Zamora y Salamanca en 1833, sino que hablamos de un territorio mucho más importante y mucho más grande, que luego además se va expandiendo, se va haciendo cada vez más grande. Pero bueno, hablamos de lo que hoy es Galicia, Asturias, Cantabria, una parte importante de lo que hoy es Castilla la Vieja, con la expansión Extremadura, como digo, Zamora, Salamanca, Valladolid, que se funda además por un rey leonés como una plaza fuerte, precisamente como una plaza digamos, de marca, como una gran marca en este caso de leonesa. Es decir, que es un territorio muy importante, y lo digo porque otra vez no acabo de entender muy bien qué problema tenemos a veces los leoneses para trasladar que las cosas que han pasado aquí y los hitos de aquí no son exclusivamente de aquí, es decir, que forman parte de una tradición histórica muchísimo más amplia o con un ámbito geográfico muchísimo más amplio, y que por supuesto la dimensión global y humanística es lo más importante, pero bueno, desde la perspectiva de la reivindicación, digamos, de qué cosas pasan aquí, lo que hacemos todos siempre con nuestra tierra, pues tenemos el pico más grande, ¿no? Bueno, pues las Cortes de León son un logro también pues de los gallegos, de los asturianos, es decir, y no te olvides del norte de Portugal también. Y del norte de Portugal, sí. Que es importante. Que nace del Reino de León. Una pregunta, Iván. ¿Quiénes son estos castellanos y por qué se ponen tan rebeldes? Bueno, es otro territorio que se sitúa, además, originalmente, digamos, yo creo que siempre se dice, ¿no?, que la Castilla más profunda es la Rioja, la actual Rioja, que además es donde en teoría nace el romance, digo yo, pero en teoría nace el... No te olvides de Burgos. El castellano. Sí, y son pueblos también que están en el norte, que son pueblos también indómitos, es decir, pueblos guerreros, pero también con tradiciones diferentes, digamos, es decir, son... ocupados, no sé si utilizar la palabra ocupados, pero administrados como parte del Reino de León, pero tienen tradiciones diferentes. Y luego lo veremos, es decir, que el derecho, por ejemplo, consuetudinario en Castilla tiene un peso mucho más importante que el derecho romano. Es decir, y de hecho hay cierta resistencia en un determinado momento, es una de las partes, hay cierta resistencia a la aplicación del derecho leonés, que es un derecho escrito de origen romano, precisamente por contraposición
a sus propias normas, ¿no? A sus propias leyes ancestrales. En cualquier caso, bueno, es un territorio que, como todos los demás, intenta tener la mayor importancia posible y que, por cierto, está bastante lejos de la sede regia. En la Edad Media, en el tiempo en el que estamos hablando, las distancias no son las distancias de hoy. Está bastante lejos y puede ser más que comprensible cierto sentimiento de ajenidad hacia la sede real, ¿no? Y luego tiene una característica importante, que mientras el Reino de León, lo que se dice cerca de la sede regia, solo hay una frontera con los musulmanes. En Castilla, en la Bureba y en todos estos sitios, y el País Vasco también, tiene dos fronteras. Está la frontera con los musulmanes, que es bastante dura, pero también con los navarros. De hecho, los navarros, y llegará el momento, después de Alfonso V, consiguen colocar un rey navarro en León. Luego es el que, a su muerte, Fernando I, el que crea el reino de Castilla, porque Fernando I nunca fue rey de Castilla, fue conde de Castilla. Y es cierto que las costumbres de esa zona tan alejada, pues la gente pues no le gustaba mucho que ellos iban más a las soluciones prácticas. Y en León ya, como estáis viendo, ya veníamos con una serie de legislaciones porque habíamos hecho que la ley fuera práctica para nosotros, pero en ese territorio, que es distinto por esas complicaciones que tiene políticas, y igual las leyes no venían muy bien. A veces pasa eso, que legislas para una zona y en otra no funciona bien. Y los castellanos, pues, por supuesto, intentaron ir un poco por su lado y crearon ciertos problemas, evidentemente, a los reyes de León. También lo hicieron los condes de Carrión y condes de Saldaña, que no eran del condado de Castilla, luego terminaron siendo reino de Castilla. El conde de Carrión, en su momento, creo que dio palos a leoneses, a musulmanes, a castellanos y a todo el mundo. O sea, le llamaban casi rey. Pero bueno, es verdad que ahí está eso que pregunta Leonardo, esa es la diferencia primigenia. Que luego Castilla se dice que se independizó. Bueno, vamos a ver, los condes tenían sus cosas y siempre hubo condes que se pelearon con el rey. Pero en realidad la independencia real, potente de Castilla ya es en 1157, cuando de verdad se separan los reinos y las legislaciones de verdad. El trocito que hay de 1065 a 1072, que es cuando lo crea Fernando I, ese trocitín, en realidad no llegan a cambiar las leyes y Sancho, el rey de Castilla, lo único que quiere ser el rey de León. Por tanto, es una independencia política en el mapa, sí, pero no. Entonces las cosas es que son cosas que se van estirando. De hecho, cuando lleguemos a las Cortes de 1188, León y Castilla no son el mismo reino ni tienen los mismos reyes. Y siempre han estado enfrentados. Y se notará mucho hasta 1230 y más allá. Bueno, seguimos rápido, como digo, pido perdón otra vez por ir tan rápido con personajes tan importantes y que son tan interesantes como para dedicar más de un programa para cada uno de ellos. Pero tengo que ir rápido porque quiero llegar a la parte del derecho, como digo, que es además lo que nos ha concitado aquí en principio, ¿no? Pero me quiero detener también en alguna de las figuras regias para explicar también algunas cosas. Este es un reino especial. El Reino de León es un reino especial, y no porque yo haya nacido aquí y entonces cualquier cosa me parece especial. No, es especial desde el punto de vista de toda la estructura medieval europea. Es un sitio en el que prácticamente el feudalismo es muy débil. Existe en cierta medida, pero es muy débil. No tiene la significación que tiene en otros lugares. Y de hecho, luego cuando hablemos del fuero juzgo y de los fueros leoneses, veremos cuál es la explicación desde el punto de vista del derecho. Pero desde el punto de vista, digamos, fáctico, todo esto ocurre porque efectivamente es un territorio que está en guerra permanente, que está tratando de expandirse también permanentemente, que intenta también atraer a toda la población posible para poder ocupar territorios inmensos que estaban desocupados, y por lo tanto intenta generar las condiciones más atractivas posibles para que la gente se mueva. De hecho, hay un determinado momento en el que la vida es un poco peor en el norte del reino de lo que es en el sur, y por eso mucha gente también se marcha a ocupar otros lugares, ¿no? Porque se dan muchas cartas pueblas en un primer momento para poder... Podemos explicar las cartas Puebla porque
es una cosa que nos ayuda a entender la gente que se iba a la frontera. Ojo, irse a la frontera entonces, yo me imagino la carrera hacia el oeste en Estados Unidos, pues es que te jugaba la vida. Te jugaba la vida con gente organizada que te hacía racias y te mataba. Entonces, si explicamos las cartas. Sí, las cartas pueblas, luego llegaremos también a la diferencia de una carta puebla y un fuero. Pero bueno, las cartas pueblas básicamente son cartas de derechos, son cartas de privilegios, de derechos que se establecen para los habitantes de una determinada comunidad o de una determinada población. Es decir, pues una serie de privilegios, entre otros, y esto era muy habitual, la capacidad de poder elegir señor. Vamos, vayamos a la Francia medieval y comentémosle a algún campesino en cualquier lugar de Francia que podían escoger qué señor era el señor protector del lugar, ¿no? Bueno, pues esto pasaba en el Reino de León, ¿no? Y eso también generaba, y también, por cierto, tenía algunas características tan especiales devenidas de, lo he dicho antes, de la pretensión de continuar con la legitimidad visigoda, con el derecho visigodo y con algunas otras características visigodas. Por ejemplo, uno de los asuntos que genera más controversia y que además afecta decisivamente al futuro luego del reino y al futuro de la península es el conflicto que se tiene con el papado por el tipo de rito que se celebra en el Reino de León. Es decir, los leoneses y las leonesas son cristianos católicos, pero con un rito diferente, el rito mozárabe, que proviene del rito visigodo. Y hay unas grandísimas resistencias durante siglos para cambiarlo frente a las presiones papales. Por cierto, no me resisto a comentar, hay un libro precioso que ha salido no hace demasiado tiempo, de Juan Pedro Aparicio, que se llama El sueño del emperador, en el que relata muy bien, es una novela, él le llama, me hace mucha gracia, pero está muy bien traído, como un nuevo episodio nacional, ¿no? Enganchándose a los episodios nacionales de Pérez Galdós. Y aquí cuenta muy bien, a través de los reyes Alfonso VI y Alfonso VII, y de esa época, cómo de alguna forma esa tensión permanente con el papado acaba por debilitar al reino por presión, ¿no? Y de hecho hay una cosa que es absolutamente anatémica para el papado. Pensemos que estamos ya prácticamente en el tiempo de las cruzadas, es decir, que hay una fiebre en el mundo cristiano para el combate con el musulmán, ¿no? Bueno, pues en esos momentos Alfonso VI llega y conquista Toledo, que es un hito alucinante que estaban soñando por siglos desde la fundación del reino, porque era la sede del reino visigodo, de la corte visigoda, y en ese momento se intitula como el emperador Hispania, Imperator Hispania, el emperador de España o de la Hispania, y emperador de las dos religiones. Que esto es como una cosa anatémica, ¿no? Y de hecho esto produce muchos desencuentros. Él, de hecho, tiene a su primogénito, a su heredero, con una mora. Es decir, es hijo de un matrimonio mixto. Oye, por mucho menos, a gente la han excomulgado. Y de hecho, bueno, ya veremos que aquí han excomulgado masivamente. De hecho, a los reyes de León los excomulgan constantemente. Roma es muy probablemente, el Papa es muy probablemente uno de los grandes culpables de que el Reino de León desaparezca de la historia. Sí. Porque claro, estamos hablando del Reino de León, está hablando Iván, bueno, todavía vamos por los 2 primeros siglos, pero en realidad son 3 siglos de la historia de España que prácticamente son desconocidos por la mayoría de las personas. 3 siglos que son realmente 5, porque sí, como bien ha dicho, es el reino astur-leonés, o sea, es lo mismo. De hecho, Ordoño II, este gran rey, o García I, son los hijos de Alfonso III, el rey de Asturias. Entonces, eso es importante. A los reyes leoneses se les critica por ser muy legisladores, por poner todo en orden. Y entonces los castellanos dicen, no, es que ese orden a mí no me sirve, yo necesito otras cosas. Y también se les critica por proteger las costumbres de su pueblo. Es decir, intentar proteger el rito mozárabe, hispánico, visigótico. De hecho, tiene que cambiar lo que es la dinastía para poder intentar introducir en Roma el rito católico. Y hay una cosa muy interesante que es ese rito mozárabe
yo no sé si Iván pudo estar o no, pero yo he estado en ese No, yo no rito estaba. mozárabe, porque había una iglesia que se llamaba Palat de Rey, Sí. la iglesia del Palacio del Rey, que es una iglesia que tiene cientos años, que está en el barrio húmedo y que nadie la ve porque es como una casita normal. Y ahí daban ese rito mozárabe que algunas personas que están aquí habrán estado, que eran 15 minutos, con un señor con el cura dado de espaldas. Entonces, tú aprovechabas el sábado para ir a misa, porque así te librabas la del domingo, o el domingo cuando había misa. Creo que solo se hace, llegó un obispo y se la cargó. Y creo que solo se hace una vez al año, ahora mismo. Pues mira, no he estado nunca, es una cosa para hacer. Bien, como digo, primero Alfonso VI y después Alfonso VII tienen unas grandes tensiones en aquel momento con el papado y comienzan además las tensiones también, el territorio cada vez es más extenso, comienzan las tensiones también territoriales con algunas de las partes, con Castilla siempre y en este momento con Portugal. Alfonso VII es un rey bastante paradójico, historiográficamente hablando, porque, como dirían los jóvenes, en ese momento siempre se ha considerado que León está en su prime, ¿no? Es decir, que es el momento no de mayor expansión, porque luego hay expansión hacia el sur, pero el momento de mayor control relativo del territorio y, de hecho, es incluso reconocido como imperator por condes de lo que hoy es Francia, es decir, todas las monarquías hispánicas y parte de monarquías europeas le reconocen como emperador, como rey de reyes al final, ¿no? Y es curioso, digo, es paradójico porque, digo, comienzan las tensiones y acaba por perder la partida. Es decir, es el momento en el que nace Portugal con Alfonso Enríquez, que además es de la Casa Borgoñona, y además muy apoyado, una secesión muy apoyada por parte del papado, y es el momento en el que Castilla prácticamente también se torna independiente, ¿no? Es decir, que es un rey, y además, por cierto, militarmente es un rey bastante poco agraciado, es decir, pierde prácticamente todas las grandes batallas en las que está inmerso, ¿no? Y sin embargo, es recordado como un gobernante. Luego, incluso en un tiempo como la Edad Media de guerra constante, podía ser considerado un gran rey siendo un desastre militarmente, como le pasa al pobre Alfonso VII. Y es importante decir que Alfonso VII es hijo de la primera reina privativa Espera, que ahora llego a eso. que existió en Europa. No, iba a comentar esto, que es hijo de Urraca I. Ayer estuvimos en la presentación del libro de Leonardo, también recomiendo muchísimo, lo tenemos aquí al lado, su libro sobre Fernando de Gálvez, otro de los hitos de la historia de España que hay que conocer, y una figura fascinante. Y ayer estábamos comentando qué otras figuras, digamos, merecen pues muchísima más luz, ¿no? Merece que se conozcan mucho más. Y yo comentaba que para mí Urraca I, ¿no? Urraca I de León, porque es la única reina de la Edad Media, prácticamente la única reina privativa, que además reina muchísimos años y que, por cierto, fue maltratadísima luego por los relatores posteriores, porque cómo se le ocurre siendo mujer ser reina, y tratar además de mantenerse en el poder. Por cierto, además, porque tiene que lidiar con un toro bravo como es el obispo Gelmirio de Santiago, para el que incluso acaban, no sé si es ella o Alfonso VII el que creo que es Alfonso VII el que le consigue ser arzobispo, porque es una de las grandes. De hecho, este Gelmírez se le considera una especie de rey de Galicia sin título, ¿no? Bueno, pues ella tiene que lidiar y me parece que es una figura además muy hábil, porque consigue mantenerse y privativa sin ningún hombre para poder tener en cuenta. Y de hecho, esto es interesante porque, al contrario que el resto de reinos medievales, en Hispania y en otros lugares, aquí la línea sucesoria pasa por la madre. Esto es interesante, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias. Y de hecho, antes hemos estado hablando de Fernando I, que para quien no esté tan ducho con la historia medieval, seguro que este rey lo conoce, porque este es el rey que es el padre de Sancho y de Alfonso VI, en el que nace el contexto del Cid y demás. Este es Fernando I. Y se considera que Sancha, que doña Sancha, su mujer, de alguna manera es la consorte de Fernando I. Y por lo tanto, en los relatos posteriores se considera que se cambia de dinastía, que se termina la dinastía Astur y que comienza la dinastía, me parece que se llama Jimena, ¿no? ¿Te puedo hacer una precisión? Sí, claro. En realidad, como tú bien estás diciendo, es muy curioso, porque la reina de verdad con Fernando es Sancha. Es la hermana de Bermudo III, que, por cierto, Fernando ha matado en una batalla. Sí. Fernando intenta entrar en León con Sancha, que es su mujer,
por una historia de un asesinato unos años antes de un pequeño joven conde García. Tengo un artículo muy interesante que podríais leer sobre el asesinato del conde García en ileon.com, que es donde yo trabajo, y ahí lo explico todo. Pero es Sancha la que tiene la sangre real. Y sin embargo, se la considera, bueno, no es privativa porque está su marido, que es el que gobierna, el que manda los ejércitos. Urraca sí manda los ejércitos, esa es la diferencia. Y la cuestión está en que tiene mucha razón, porque al final se la considera reina consorte, porque los hijos cambian de dinastía por el padre, que el padre es el consorte de verdad. Es curioso, ¿no? Y eso va un poco en contra, además, de lo que sería la tradición leonesa. Pero claro, Fernando I es navarro. Ahí está la diferencia. Una pregunta, Iván. ¿Esta Urraca tiene marido? No. Bueno, tiene un marido primero, que es Alfonso I, el batallador, ¿no? De Aragón, sí. De Aragón, y le da muy mala vida. Eso es. Estamos señalando aquí que efectivamente parece que la maltrataba de manera constante. La relación no fue buena desde el principio y mediante muchas maniobras acaba librándose de alguna forma, acaban consiguiendo incluso la nulidad del matrimonio. Y quedándose ella definitivamente entonces con el reino. Pero hablando de Urraca I, de hecho, es tan así como está diciendo Uri, que para que reine Fernando I como rey, ella tiene que ceder sus derechos. Sancha. Perdón, Sancha, sí. Es la abuela de Urraca. Tiene que ceder sus derechos. Es decir, que no de manera automática uno se casa con la heredera y se convierte en el rey por ser el varón. No, ella tiene que ceder los derechos. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona y esto es diferente, como digo, al resto del panorama medieval europeo. Pues permíteme que diga, esta señora Urraca yo creo que se merece otro Istocas, ¿eh? Porque una señora que se libra de un marido maltratador y que gobierna un reino en plena Edad Media y que se pone al frente del ejército, eso sí que es feminismo y lo demás es tontería. De hecho, lo tratamos porque hablamos, no me acuerdo cómo era el programa, ahora lo tengo que buscar, pero lo mencionamos en un Istocas donde hablamos, no sé si eran locuras regias o un matrimonio. Luego lo busco yo, lo digo, pero vamos, hablamos de esos dos y eran, ojo, no quiero disculparle a él, pero a tal para cual, porque era, quiero pero te odio. Ella era de armas tomar, sí. Sí, y es como se odiaban, pero luego tenían una reconciliación salvaje y bueno, en fin, una cosa muy chunga, muy tóxica. Bueno, a ver, Alfonso I Batallador, que por cierto, si al Fernando I le hicieron rey de León, Alfonso I Batallador igual tenía que estar contando. Por eso cuando dicen que Alfonso IX no es el noveno, igual sí es el noveno, sobre todo, o el décimo, porque nos falta Alfonso Froilaz, uno que nos falta por ahí. Hay un fenomenal lío con los numerales. Hay una cosa, en León dejó muy mal, Alfonso dejó muy mal recuerdo. Tan mal recuerdo que en realidad fueron los nobles gallegos y que eran muy poderosos. Y los leoneses los que terminaron echándole porque él quería quedárselo. De hecho, Alfonso I se llevó la patena de oro del cáliz de Doña Urraca, la robó. Por eso en el museo, que hemos estado esta mañana, en el museo de la Real Colegiata de San Isidro, que es una verdadera pasada, tiene piezas propias de grandes museos internacionales. De hecho, los ingleses y los americanos tienen piezas del Reino de León, tienen piezas tan importantes como las del Museo Arqueológico Nacional, que hay verdaderas maravillas, lo pueden confirmar los Istocasters porque han estado esta mañana. Es todo, pues la patena que se ve, que acompaña a lo que sería el cáliz de Doña Urraca, pues es una copia en plata dorada. Pero la que se llevó Alfonso I era de oro. Una patena de oro. Y entonces aquí dejó bastante mal recuerdo, sí. He estado averiguando, efectivamente, no me acordaba el nombre, pero hicimos el típico cagadas, ¿no? Y esa vez pues hicimos cagadas matrimoniales. Trajimos matrimonios que
que no tuvieron muy buena vida. Y bueno, y de hecho el que lo relató fue David Negan, me acuerdo, sí. Pues sí, no era un ejemplo de convivencia, precisamente. Pero bueno, al final Urraca se salió con la suya e incluso recuperó algunas de las cesiones territoriales que tuvo que hacer en aquel momento para poder seguir gobernando. Bueno, en cualquier caso, el tiempo va pasando, pero no solo pasa en el Reino de León, sino que en otros lugares van pasando cosas también, y entre medias, pues en nada menos que se constituye el califato de Córdoba. Es decir, que más o menos coincidiendo con esas fechas se constituye el califato de Córdoba, y también el gran momento de oro, ¿no?, del mundo musulmán en la península. Y con Abderramán, además, llega lo que es la peste de la tierra, que es el gran general musulmán Almanzor. Iván, hemos vuelto atrás unos pocos años. No es Urraca, esto es como unos 100 años antes. Sí, ni yo lo he dicho. Por eso digo que van pasando cosas. Como estábamos hablando de Urraca, vamos a ir hacia atrás, no para ponernos en posición. Más o menos ahora estamos en el año, a finales en el año 1000. Pero bueno, lo importante que es a donde quiero llegar. Almanzor es un general que, por cierto, domina el panorama bélico en la península durante muchísimos años. Es un general prácticamente que en algún caso consiguió ser parado, o algunas de los grandes conflictos consiguieron ser tablas, sobre todo al final, pero que realmente no se conoce que fuera derrotado en el campo de batalla prácticamente, y de hecho es el que acaba por tomar también, incluso en aquel momento, la ciudad de León, defendida por el pobre... Es que arrasa Barcelona, arrasa Pamplona, arrasa León, arrasa Santiago. Se lleva las campanas de la Catedral de Santiago. Sí, se las lleva, sí. Al condado de Castilla lo hace polvo, vamos. Sí. Y bueno, ya te digo, si llega hasta Santiago y se lleva las campanas y consigue entrar en la capital del reino, pues imagínate. Sí. Bueno, de las dos capitales. Se mete hasta la cocina. Totalmente. Y de hecho, esto es lo que se encuentra, lo que pasa después de Almanzor es... Perdóname, es que no me resisto. Está mi hijo por ahí. Las campanas no se las lleva Almanzor, se las llevan los prisioneros. Cristianos. Cristianos, efectivamente. Sí. Luego se la devuelven, se llevan las campanas, y creo que están en... No, las devuelve Fernando III. Sí, pero ¿quién se las lleva? Se la devuelven los prisioneros y se la sacan de Córdoba, creo que era, y la llevan para otra vez. Sí. Pero con prisioneros musulmanes. Con prisioneros musulmanes. O sea, te la debo. Pero bueno, sí. En cualquier caso, nos podemos hacer una idea, ¿no?, del caos absoluto que es el territorio cristiano en aquel momento, ¿no? De hecho, uno se pregunta, ¿no?, probablemente porque seguramente no tuviera fuerza poblacional para poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué no se expandió el califato hacia el norte? Probablemente, en primer lugar, por poco interés, y en segundo lugar, sí, por falta de fuerza poblacional para poder ocupar, ¿no? Pero vamos, la derrota es completa y absoluta. Y eso es lo que se encuentra un rey muy joven, Alfonso V, cuando comienza a gobernar a principios del siglo XI en el Reino de León. Una bancarrota absoluta, la estructura del ejército ibérica destruida, muchísimos problemas. Y es este rey, Alfonso V, con el que inauguramos, digamos, la consecución o el gran primer hito que acaba por devenir, junto con todos los demás, por supuesto, pero digo que esta es lo que produce la consecuencia inmediata de lo que luego son los decreta de las Cortes de León. Este rey, en 1017, convoca Curia Plena, que es la reunión de nobles, de eclesiásticos y, por cierto, también por primera vez del pueblo llano, aunque con una característica, que esto es importante, y esto también cuando se discute sobre si las Cortes de León fueron las primeras en las que se ejerció el parlamentarismo, las que no, siempre se ponen muchos ejemplos, pero lo cierto es que lo que sí fueron es las primeras, luego abundaremos en eso, fueron las primeras en las que el pueblo llano participó. Que esto es un matiz muy importante, es decir, en la Curia Plena había representantes, no se sabe cómo se eligieron, pero había representantes de los burgos y del pueblo llano, pero no participaron de ninguna forma. Con voz, pero sin voto. Eso es. Pero en cualquier caso, el objetivo de Alfonso V era
y este es el objetivo que luego persigue también Alfonso IX más tarde, es reforzar su legitimidad dentro del reino, ganar poder y de alguna manera buscar alianzas en todos los sectores que puedan tener algo de fuerza para poder apoyarle, ¿no? Busca estabilidad política, independencia también frente a otros reinos y condados colindantes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque claro, dice, bueno, el pueblo llano es que me surge, ¿no? esa duda. El pueblo llano interviene, pero claro, esto se tiene que articular en alguna, no sé si había alguna herramienta jurídica para que lo hiciera, o fue una potestad que concedió el rey. Y también me pregunto, ¿y no se sentirían mal los otros poderes ante que el pueblo ya no participara? ¿No creo tensiones eso? Sí, sí, por supuesto. No sé con lo que es quiero decir, además hay más ejemplos a nivel medieval de asistencia por parte de miembros del pueblo llano a estas curias regias, ¿no? Este caso es una curia plena. No solo en el Reino de León, sino en muchos otros lugares. Quiero decir que al final, bueno, sí estaban, pero no decidían, ¿no? En el caso de las Cortes, efectivamente sí que puede producir este tipo de tensiones, pero es verdad que en aquel momento lo que ocurre, y por eso son convocados y por eso se les da el privilegio del Parlamento, es que son muy poderosos. Es que no se puede avanzar sin contar con los miembros de las ciudades y también de los pueblos. Y de hecho es curioso, pero no se sabe exactamente cómo se eligieron. No hay constancia historiográfica de cómo se eligieron los representantes, pero sí de que fueron elegidos por sí mismos. Luego comentaré algo cuando lleguemos a los decreta, ¿no? a las Cortes de León. Es decir, que se eligieron de entre ellos. Por cierto, claro, tenemos que hacer esta grandísima salvedad, que no es pequeña, por supuesto, varones, es decir, no mujeres. Por eso también cuando hablamos de democracia y cuestiones por el estilo, pues bueno, hay que ser muy cuidadoso. No debemos ser presentistas. Bueno, aunque hay alguna cosilla interesante en el Fuero de León sobre las mujeres. Sí, es verdad. Bien, el fuero... Perdona, para que quede clarísimo. Sí. Era el propio pueblo el que eligió a sus representantes. No fueron elegidos por el rey o otro. Eso en las Cortes de León de 1188. Ahora estamos en 1017. Sí. Como digo, en 1017 se aprueba definitivamente el fuero juzgo o el fuero de León, que no es sino, como decía, una traducción leonesa del Liber Judiciorum visigodo. Es una continuidad del Liber Judiciorum visigodo, pero es muy complejo desde la perspectiva de que establece reglas para todo el reino, pero también reglas muy específicas para la ciudad de León, es decir, cuáles son los privilegios o cuáles son los derechos que pueden tener los ciudadanos en estas villas. Y de hecho es el modelo para otros muchos fueros. Antes hablábamos de las cartas pueblas. ¿Cuál es la diferencia entre una carta pueblo y un fuero? Esencialmente, y como digo, intento no pisar demasiados callos, pero que la carta pueblo al final no deja de ser una especie de oferta a los pobladores. Es decir, si tú te trasladas a un lugar, bueno, pues tendrás estos privilegios, ¿no? Y tendrás estos derechos. Esto en realidad es una especie de también protoconstitución, Bill of Rights, ¿no? Para ciudades o pueblos que ya existían, es decir, poblaciones que ya existían y que mejoran en gran medida muchas veces las condiciones de la gente que vivía, ¿no? en ese lugar. Por hablar del Liber Judiciorum, antes decía que sí, que recogía leyes romanas y godas. Como digo, la historiografía, muchos de los expertos hablan de una mayor influencia goda. Se supone que 2/3 del contenido final es más germánico que romano. Pero bueno, es discutible si el derecho germánico también tuvo influencias por parte del derecho romano después de tantos años, ¿no? Se promulgó el Liber Judiciorum también en la época visigoda como solución a la separación social entre godos e hispano-romanos, pues hasta ese momento tenían leyes diferentes, tenían códigos legales diferentes que fueron, a partir de la publicación del Liber, fueron derogados y prohibidos desde ese momento. Como digo, la fuente principal era el derecho romano, ¿no? Se establece, por cierto, ya con el fuero juzgo, un hito físico que todavía existe en la ciudad de León, que es el locus appellationis,
que es un lugar, esta mañana lo hemos estado viendo, que es un lugar en el que se impartía justicia, que está ahora o actualmente, y a partir de la construcción de la catedral, en la catedral gótica, en la catedral de Santa María de Regla, justo en la salida donde el rey o sus jueces se situaban para impartir justicia. Por cierto, hoy falta la gran estatua de la justicia que estaba encima del locus, pero se puede ver en el museo. Creo que lo vimos esta mañana, creo que está en el claustro. Este fuero juzgo tiene más trascendencia, incluso más continuidad que el propio reino. De hecho, Fernando III realiza la traducción del texto con el objetivo de extenderlo. Fernando III ya el rey de Castilla y de León, aunque como decíamos antes, fuera de micrófonos, lo normal es que hubiera sido rey de León y de Castilla, ¿no? Por cuestiones temporales y de importancia en aquel momento, pero es verdad que él comenzó siendo rey de Castilla y siguió utilizando, digamos, peleado con su padre. Esa dominación, sí, con su padre Alfonso IX. Pues este Fernando III el santo realiza la traducción del texto con el objetivo de extenderlo por todo su reino y acercarlo al pueblo. Recordemos que, como decía, fue el rey que en principio fue el que definitivamente unió las dos coronas, pasando a estar vigente en ambos territorios, el fuero juzgo. Por su parte, y esto es un dato curioso, en realidad, hasta la llegada del Código Civil, el fuero juzgo o sus traducciones forales en cada uno de los territorios ha estado en vigor. El Código Civil es una obra relativamente reciente, es una obra de finales del XIX. Luego nos hacemos una idea de la sofisticación que pueden tener estas, más allá de las eventuales adaptaciones que se fueron realizando durante los siglos, pero de la sofisticación que puede tener una norma de carácter medieval y de raíz visigoda y romana después, como para poder tener esa permanencia. O sea, que me estás diciendo que el fuero juzgo es, o su traducción, hasta que no llega Napoleón a Francia, ¿no? O sea, yo no estudio Derecho, pero hasta que no llega Napoleón a Francia y dice, vamos a crear esto que va a ser útil, y hasta que no llega eso y no llega a España, no se traslada a España, lo que manda es una cosa absolutamente medieval. Increíble. Pues está muy bien visto, la verdad, porque sí, quiero decir que de alguna forma sí. De hecho, como digo, luego hay traducciones y el paso del tiempo va creando también originalidades en cada uno de los territorios. Y de hecho, todavía es el momento de hoy en el que en algunos territorios de España hay un código o unas normas civiles diferentes a otros lugares de España, ¿no? El derecho foral está en plena vigencia, ¿no? Pero sí, esencialmente sí. Si me permites, Iván, hay una cosa muy simple. Estamos hablando de hace 1000 años, 1017 o 1020, que son curias plenas, como bien dice, son los eclesiásticos, que son los que habían hecho los concilios en tiempos de los visigodos, que eran los que se legislaban el fuero juzgo y todo esto. Y es muy importante tener en cuenta que en la Edad Media lo que pensaban es que cuanto más vieja la ley, mejor es. Hasta que llegó un momento, que es lo que está ocurriendo aquí, que es, por eso hemos hablado de Almanzor. Almanzor destroza la ciudad de León. Como unos 50 años antes, Alfonso III había vuelto a poner, no es que se fuera a repoblar, sino que había puesto en importancia. Porque aquí, si os fijáis, si es una muralla tan enorme que puedes con 200 personas que no te la conquistan, aquí tenía que haber gente. O sea, nadie va a dejar una muralla suelta para que un enemigo te la conquiste, ¿no? Pero Almanzor destroza la ciudad, la destroza por dentro, destroza las puertas, hace una escabechina por todos los lados. Por cierto, Almanzor cree que destruyendo las ciudades acabaría con los cristianos. Porque si tú hubieras destruido las ciudades en la zona musulmana, hubieras acabado con el califato. Pues no, porque es que los cristianos están repartidos en granjitas por todos los lados. A ver, no le faltaba razón porque es que el poblamiento es distinto en el norte que en el sur. En un sitio hay mucha agua y en otro sitio pues tienes que asentarte de otra manera. Y entonces, ¿qué ocurre con Alfonso V? Alfonso V, el de los buenos fueros, llamamos aquí. Que, por cierto, el fuero crea un fuero, o sea, hace unos privilegios para repoblar la ciudad. Que, ya llevaba unos años repoblándose, entonces hace unas normas. Por cierto, el fuero, para que veáis la importancia de las mujeres de León, que esto de Urraca no es porque sí, lo de Sancha no es porque sí, el fuero está firmado por 2 personas. Por el rey Alfonso
y la reina Elvira, su mujer. La reina firma este fuero. Y este fuero es muy importante para todo lo que viene con las Cortes de los decretos de 1188, que en realidad lo que hacen es, aparte de dar al pueblo llano, a los comerciantes, a los burgueses, un voto estamental dentro de... que eso es lo importante, está certificando que lo que se empieza a decir en el fuero, que es una serie de normas para el reino y luego unas especiales de la ciudad, es confirmarlo todo. Y cosas muy importantes. Aquí, en este fuero, se da la primera... Esto está legislado, aquí es la diferencia. Legislado. La primera, el protoderecho de inviolabilidad del domicilio, de propiedad privada. Tenemos... al rey se le dice que no es tanto por derecho de Dios su reinado, sino porque el pueblo quiere. Antes hablábamos de si habría gente del pueblo en las curias plenas sin votar. Pues sí, porque en este fuero se hace una cosa que es crear un concejo ciudadano para cobrar impuestos. O sea, los nobles y los reyes conceden que un concejo, una serie, todos los vecinos reunidos, todos los años deciden cuánto se cobra por entrar al mercado y por entrar por las puertas de la muralla para pagar el mantenimiento de las murallas. Esto ya es importante. Tiene derechos de las mujeres. A las mujeres no se les puede juzgar si no está su marido o su padre presente. Y dices, bueno, y esto, dice, ya, pues es un gol por toda la escuadra, porque es que los padres y los maridos iban a la guerra y si no volvían y habías cometido un delito, no te podían juzgar. Y hay derechos de comercio y, bueno, hay una serie de cosas súper interesantes, Y hay una cosa importantísima, que es ellos quieren que se repueble. Entonces, en el Reino de León hay más hombres libres que siervos. Los siervos, o esclavos, más o menos, son los prisioneros de guerra. Eso sí que son. Pero la mayoría son hombres libres. Entonces, para que viniera mucha gente aquí, lo que dicen es, si en un año tú que eras siervo, nadie te reclama, y vives dentro de las murallas de León, te conviertes en hombre libre. ¿Y a qué viene lo de la inviolabilidad del domicilio? No se puede entrar en casa ajena sin permiso del rey y hay otra cosa que es no le podían arrancar las puertas al vecino. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es eso? No le puedes, la gente se arranca las puertas. Les arrancaba las puertas al vecino. ¿Por qué? Porque es que había un problema. Al repoblar, había venido gente, había ocupado espacios que eran propiedad de otras personas. Y al final debía haber tal conflicto que tuvieron que organizar todo eso. Y entonces la primera vez que se legisla, negro sobre blanco, sobre la inviolabilidad del domicilio, protoderecho, hay que entender que era otra cosa, que no podemos, es para intentar explicarlo. No sea, el presentismo a veces, como bien ha dicho Iván, es para intentar entender lo que ellos pensaban a día de hoy, que eran cosas distintas, era para solventar un problema que había de inquilinos y de ocupas. Es curioso, pero, ojo, es uno de los grandes derechos del mundo, la inviolabilidad del domicilio. Y la primera vez en la historia. Es decir, los fueros de León son una de las primeras legislaciones que avanzan sobre el fuero juzgo, y dan los primeros derechos a los ciudadanos. Y están escritas. Y deberían estar conectadas con los decretas, pero todavía no lo hemos conseguido, ya lo conseguimos. Ahora vamos avanzando. Vamos avanzando. Bueno, para que nos hagamos una idea, o por supuesto, otra vez, creo que es importante comentar, el fuero juzgo y los fueros no solo se decretan ni para la ciudad de León ni para los alrededores, sino que
se dispersan, digamos, por todo el reino. De hecho, para que nos hagamos una idea, además de la potencia legisladora del Reino de León, solo en la provincia actual, provincia de León, hay 133 fueros diferentes para 133 poblaciones, ¿no? Nos da una idea brutal de lo que significó desde el punto de vista. Esto, por supuesto, al final estamos en un contexto medieval, en la Edad Media, las cosas además van evolucionando. Por supuesto, la gente que tiene poder y los nobles intentan cada vez tener más poder. Y, hombre, obviamente, a medida que van pasando los tiempos, la posición, digamos, del pueblo llano se va debilitando, ¿no? Pero, en cualquier caso, su situación era muchísimo mejor que en el resto de la Europa medieval. Pero bueno, vamos a dar un salto. A Alfonso IX, porque además se nos va acabando el tiempo y tenemos que acelerar. Alfonso IX, que es el fundador o que es el convocante, mejor dicho, de las Cortes de León de 1188. Y para empezar, yo creo que es importante conocer un poco al personaje, porque si no, uno no se hace la idea. Alfonso IX es un rey muy joven, creo que hereda 17 años, iba a decir yo. Es un rey muy joven que además hereda unas condiciones muy precarias, porque además tiene, por parte de su madrastra, tiene un competidor directo, además apoyado también desde el exterior, y además empieza ya haciendo cosas muy hábiles desde el principio. Se presenta en el funeral de su padre para hacer las exequias finales de manera autónoma, sin contar prácticamente con nadie, y de alguna forma gana legitimidad de esa suerte, ¿no? Fernando II. Fernando II, que es un rey también muy notable, políticamente muy interesante, pero un rey que deja las arcas del reino completamente destrozadas, deja el reino prácticamente en bancarrota y en una posición además también muy inestable, sobre todo con Castilla, ¿no? Sí, pero, sí, y además Fernando II tiene una cosa que la gente no sabe, que es bueno, Fernando II es el hijo de Alfonso VII, el que se queda con el Reino de León, pero es que termina siendo el árbitro de toda España. Pero claro, el que organiza y arbitra, él se podría haber quedado con el Reino de Castilla, al morir joven Enrique I, su hermano. Pero el que arbitra y quiere mandar sobre todos los demás, igual se arruina en el intento, y eso es lo que ocurrió. Bueno, como digo, Fernando II es un gran rey desde muchas perspectivas. Además, es el protagonista de un hito que es uno de mis favoritos de la historia del reino, que es el motín de la Trucha de Zamora, que además ilustra muy bien el poder del pueblo llano, ¿no? Para quien quiera buscarlo, no me voy a detener porque no estamos tan bien de tiempo, pero es un hecho fascinante. Alfonso IX, como digo, es un rey muy notable, es un rey además que es el más longevo desde Alfonso II el Casto, Alfonso II el creador del Camino de Santiago, Alfonso II de Asturias. Reina 42 años, que en términos medievales es como ahora reinar prácticamente 100, ¿no? Es un tránsito muy largo. De hecho, de él, y además es una figura muy carismática, de hecho, de él, Lucas de Tuy, el cronista, que es contemporáneo además de él, dice, a mí me llama mucha atención esta descripción, dice que es hermoso, elocuente, clemente, fuerte físicamente y hábil en el uso de las armas y muy firme en su fe. Su voz cuando estaba airado se parecía al rugido del león, nunca vencido en el campo de batalla por cristianos y sarracenos y siempre inclinado a gran clemencia, dice que es Alfonso IX, ¿no? Además, es verdad que es un gran guerrero, es el conquistador prácticamente de Extremadura, de Cáceres, de Badajoz, de Mérida. Hace muchas incursiones también en lo que hoy es Andalucía. Es extendedor también de fueros, previo a lo que estamos hablando, a las Cortes. Y además, por cierto, es un rey que tiene inclinación hacia las artes. Es un rey que respeta mucho la cultura. Es el fundador de la Universidad de Salamanca en 1218. Primera sede en Palencia, pero posteriormente en Salamanca, en 1218. Y de hecho hay hasta constancia de cantigas hechas por Alfonso IX, que están, por cierto, en la Biblioteca Nacional de Portugal, no en la nuestra. Es un rey, además, es el último rey. Yo creo, para mí es el gran rey del Reino de León, y es curioso que la paradoja precisamente sea que sea el último, ¿no? Y de hecho,
es un rey al que otra vez la historiografía trata bastante mal, porque obviamente es el gran enemigo, el gran sostenedor de la batalla por la hegemonía con Castilla, y es no el que pierde, pero de alguna manera el que a largo plazo, o en el más corto cuando muere, acaba por perder la partida, ¿no? Y por lo tanto es un rey que es objeto de muchos ataques por la historiografía posterior, que trata de elevar la posición de Castilla y sobre todo darle la posición del gran reino árbitro durante toda la reconquista del mundo cristiano, ¿no? Podemos decir que le tocó bailar con las más feas. ¿Sí o no? Bueno, sí, pero lo hizo bastante bien, bailaba bastante bien. Bueno, de hecho le tocó bailar con su primo, Alfonso VIII, que tiene mucho que ver con lo de las Cortes. Y tiene razón Uri en una cosa, lo consideramos Alfonso IX, pero desde la perspectiva de la monarquía leonesa no tiene ningún sentido, sería Alfonso VIII, es decir, Alfonso VIII sería Alfonso I de Castilla, pero es otra vez la pretensión, digamos, de Castilla de heredar la legitimidad, digamos, del Reino de León, ¿no? De plantear una continuidad. Y esto pues, son muchos siglos después y se hace bastante bien. Es el último rey con una salvedad, tengo que decir, que es un breve espacio en el que un aspirante, Juan I, en un contexto además de guerra en la frontera, se intitula como rey de León durante 4 años. Pero bueno, es el gran enemigo además del Reino de Castilla en aquel momento, el gran enemigo del Papa, aunque intenta comprarles de 1000 maneras diferentes, es excomulgado solo 2 veces, para que nos hagamos una idea. Y es el padre, como decía, de Fernando III el Santo. Y es una cosa curiosa, tenía que ser un rey muy querido por su pueblo, precisamente por esto, porque está en unas condiciones muy difíciles, exige mucho constantemente, porque está prácticamente en guerra constantemente, es excomulgado y de alguna forma el pueblo y los magnates son animados por el papado para deponerlo, y sin embargo es un rey que no tiene especiales problemas de mantenerse frente a otros que habían tenido que sufrir muchas más tensiones con su nobleza, ¿no? Hay una cierta damnatio memoria, ¿no? de lo que es Alfonso IX posterior. De hecho, es curioso, lo he apuntado aquí porque me resultó muy curioso leerlo, que incluso Alfonso X dice que murió sin descendencia, ¿no? Que no es cierto, porque el rey de Castilla... Su padre. Eso es, el reino de Castilla y León es su hijo, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, pues Alfonso IX, como digo, hereda el reino en unas condiciones muy complicadas, y como hace Alfonso V en su momento, pues idea cuál es la forma de ganarse de la mejor manera posible a su pueblo, y llega a la conclusión de que necesita compartir algo de su poder y que necesita implicar, digamos, a toda la población en una especie de proyecto conjunto, ¿no? Y es el que acaba por convocar las primeras cortes, como digo, que se consideran la cuna del parlamentarismo, las primeras cortes parlamentarias, luego diré por qué además se consideran parlamentarias, de la historia de Europa. En su libro Vida y muerte de la democracia, The Life and Death of Democracy, el historiador John King, que es de alguna manera la gran fuente que se utiliza, luego hablaremos de eso, que se utiliza para la declaración de León como cuna del parlamentarismo y de las Cortes por la UNESCO, presenta en su libro una amplia historia. En ese libro una amplia historia de la democracia, dividiendo, además divide su análisis de muchas maneras, pero él afirma que la democracia representativa moderna es heredera de estas Cortes, y enfatiza también que la democracia no es una forma de gobierno fija, sino un proceso dinámico y en constante cambio. Estas Cortes, convocadas por el rey Alfonso IX, se considera una de las primeras instancias donde representantes de diferentes sectores de la sociedad, incluidos ciudadanos comunes, fueron invitados a deliberar en la toma de decisiones. King señala que este evento prefigura elementos esenciales del parlamentarismo moderno, como la consulta, la deliberación y la rendición de cuentas. Esto es muy importante, ¿no? De hecho, dice que esto también es esencial. Estas Cortes no se deben ver como un evento aislado, sino como una innovación política que marcó el inicio de una tradición participativa en Europa. Destaca su relevancia como antecedente del parlamentarismo y la importancia de preservar y fortalecer instituciones similares en la actualidad para evitar el retroceso democrático. Contrariamente a lo que se cree, el parlamentarismo, dice él, no nació en Inglaterra, sino en las Cortes leonesas de 1188. En sus palabras, las Cortes de León muestran cómo incluso, y esto es literal, incluso en contextos feudales, la idea de compartir el poder puede germinar, ¿no?
Los Decreta de León, antes se hizo una referencia, fueron ratificados por la UNESCO como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Han sido, en 2013. Han sido ya integrados en el registro de la memoria del mundo de esta organización, lo que consagra a León, como digo, como cuna del parlamentarismo europeo. Pero, ¿cuál es el contenido y el legado y la evolución luego que han tenido, ¿no? El contenido de los Decreta. Los Decreta de 1188, que son las disposiciones, digamos, que se deciden en esas Cortes, están compuestas por 17 estatutos o decretos sancionados por el rey Alfonso IX de León con la finalidad de establecer la paz en el reino, entonces compuesto por los territorios actuales de Galicia, León y las Extremaduras. No conservamos el texto original de los Decreta de 1188, está provocado en algunas cuestiones, en algunos momentos cierto cuestionamiento, pero sin embargo en los archivos y bibliotecas españoles se conservan una rica traducción textual mediante, los tenemos aquí publicados en el Boletín Oficial del Estado, nada menos, en textos manuscritos modernos. Como digo, en 2013 se elevó por acuerdo definitivo de la UNESCO y además se aportaron algunos textos relevantes donde se reflejan estos decretas, como son el archivo y lugares, como son el Archivo Histórico Nacional, el de la Catedral de Orense, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Capitular y Colombina de la Catedral de Sevilla. Es el primer ejemplo, lo estábamos hablando antes con el Fuero Juzgo, pero en realidad, desde la perspectiva de la construcción y de la participación, como digo, del pueblo llano, es el primer ejemplo de los derechos ciudadanos en Europa, de la participación. Ciudadano también es un concepto cargado de presentismo, pero entendámoslo en su contexto. Representa la transición histórica entre la Edad Media y la Edad Moderna, en 1188, y también refleja el auge del comercio y del mundo urbano. Es un modelo de cortes adoptado luego por todos los reinos ibéricos. Aragón lo convierte en el instrumento de gobierno principal, aunque, por cierto, esto es curioso, con 4 brazos estamentarios. Hacían distinción entre la alta y la baja nobleza, que para toda clase hay categorías, ¿no? Y es el germen de la tradición parlamentaria europea. La España moderna, incluso de los reyes católicos, usaba los Decreta como pilar de gobierno, y las Cortes de Cádiz tomarían el nombre de Cortes y serían el inicio, como es conocido, de la Revolución Liberal Española. De alguna forma, nuestra Constitución, la Constitución de 1978, bebe de los Decreta de León. Voy a cambiar de página porque tengo algunas cosas interesantes en otra. Mientras cambio de página. Sí, a ver, has dicho que era un rey que tenía una posición un poco, pues, precaria, ¿no? La verdad es que fue muy hábil al crear esto, porque es como decir, vale, mi posición es precaria, vamos a compartir el riesgo, ¿no? Os hago partícipes de esto y todo el mundo, en teoría, debería remar en la misma dirección, a pesar de que le están continuamente torpedeando desde fuera, pero el caso es que en el reino, has dicho 42 años, ¿no? Sí. Pues oye, le fue bien. Le fue bastante bien. Si puedo añadir ahí una cosilla, es que, a ver, este chaval, 16 años, le atacan desde Portugal, le ataca, su primo le promete unas cosas y lo primero que hace, bueno, le nombra caballero, su primo, el rey de Castilla, a él. Y él se considera humillado, además, por esa... Y le promete que le va a devolver unas... Y lo primero que hace Alfonso VIII es quitarle más villas, ¿no? Más en el territorio, ¿no? Entonces se encuentra en bancarrota, en guerra con Castilla, con una posible guerra con Portugal, y lo que hace es, pues bueno, como digo yo, en otro artículo tengo, que son las Cortes que anticiparon el Renacimiento, lo que llega y dice, muy bien, ¿quién tiene la pasta? Los burgueses, los comerciantes, no sé qué. Veniros para acá y votáis. Votáis en estamental. Entonces lo que se crea en León es el antiguo régimen. No es una democracia como tal, pero son las primeras Cortes estamentales, que sabéis que son los eclesiásticos, los nobles y el pueblo llano. Y que tienen que decidir por mayoría 2-1. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que te dan la oportunidad de negociar con los curas. Mira, vamos a fastidiar a los nobles, o con los nobles vamos a fastidiar a los curas. Por pasta. Te has pagado eso por pasta. Pasta para financiar la guerra defensiva en ese momento. Además,
estas cortes tienen tienen bastantes cosas particulares, pero una de ellas es que el rey tiene que pedir permiso para ir a la guerra a las cortes. No avanzamos con esto porque tengo así como la lista, ya la hacemos todo de una vez. Y no lo digo por lo de las Navas de Tolosa, que le llaman la historiografía actual al rey Alfonso IX, lo llaman traidor, que no fue. Bueno, es que las Cortes de León le dijeron que no fuera. Tampoco fue el rey de Portugal y nadie habla de él ni le dice nada. Bueno, mandó a su hermano. En todo caso, sí, pero es que Alfonso IX dijo, todos los voluntarios leoneses que fueran, y fueron, y la orden de caballería de Santiago, ¿de dónde era? El Reino de León también fue. Es decir, que se está criticando como traidor a un rey que hacía caso a su pueblo. A día de hoy eso es muy presentista, pero todos tenemos la imagen que tenemos ahora mismo de que igual es un poco injusto, sobre todo porque en la historiografía franquista, y esto también es cierto, decían Alfonso IX era un rey que gobernó poco tiempo y no hizo nada. Literalmente. Bueno, lo importante para mí, en cualquier caso, es para mí, para por supuesto el mundo mundial, es que es la primera vez en la que se convoca al pueblo llano a parlamentar con el resto de estamentos. Y de hecho, pues Sieyès, ya que estamos en una abadía, habla del tercer estado en el siglo ya XVIII, ¿no? Bueno, pues aquí ya había una especie de tercer estado. Para tu pregunta de cómo se elegían, como digo, no está claro cuál fue el sistema de elección de los representantes de los pueblos, pero lo que sí está claro por documentación es que, como digo, no solo eran de ciudades, no solo eran burgueses de ciudades, sino de villas y pueblos, y no está claro cómo se eligieron, pero sí que lo fueron, que fueron elegidos por sus iguales. De hecho, se dice en la historiografía civis singulis electis civitabilus. Obviamente, como digo, no son unas cortes ni un parlamento con las características actuales, pero es un protoparlamento y unas protoscortes, ¿no? Y como digo, se dice que es la cuna del parlamentarismo por la posibilidad de parlamentar y de negociar. Y además, de los propios acuerdos se puede inferir muy fácilmente que ha habido participación de intereses contrapuestos, como bien ha explicado Uri ahora. Y por cierto, esto también es importante, hablando del imperio de la ley o de un proto-imperio de la ley o un proto-estado de derecho. Son unas leyes que obligan a todos, y cuando digo todos es también al rey. Y de hecho, él lo dice en primera persona, ni yo, ni constantemente a lo largo del texto. Esto es de una modernidad que yo creo que no tiene parangón, ¿no? Y, como decía John King, tienen continuidad, es decir, no es solo un momento en el que yo estoy apretado y tengo que hacerlo, ¿no? Tienen continuidad. Hay varias convocatorias posteriores, las más importantes, Santiago de Compostela en 1194, Benavente en 1208 y en 1228, en León vuelven a ser convocadas en 1208. En cuanto al contenido, se reafirman muchas de las disposiciones. Espera, has dicho que se celebraban en otras ciudades, sí. Pero ¿y en León dónde se celebraban? Aquí, donde no lo hemos dicho, claro. Sí, aquí donde estamos. Y ahí en el claustro. Sí. ¿No? De hecho, luego os contaré algo que pasó en 2023, hace muy poco tiempo, como consecuencia de ello, ¿no? Se reafirman muchas de las disposiciones que hemos explicado del Foro Juzgo y se añaden otras. Hay capítulos enteros dedicados a la limitación del poder real. Esto que decía Uri, no haré la paz ni la guerra, no acuñaré moneda sin autorización. Y, sinceramente, como jurista, algunos capítulos son alucinantes, los dedicados a la justicia. Por ejemplo, se plantea la prohibición de la ley del talión o de tomar la justicia por uno mismo, para impedir precisamente los abusos que en muchos casos la nobleza ejercía por la vía de hecho, ¿no? Se hace mucha insistencia, hemos hablado antes de que había mucha inestabilidad, había muchos motines, había muchos levantamientos, se hace mucha insistencia en el castigo de las algaradas y los motines. Y de hecho el rey dice, no, pídanme justicia a mí. Es decir, si ustedes se sienten heridos, pídanle justicia al rey y a la justicia del rey. Se proclama el derecho a conocer la causa por la que uno es acusado. Es decir, si uno tiene una causa... Casi nada, ¿no? Se habla del derecho de acceso a la justicia. Derecho de acceso a la justicia, que esto es un precepto constitucional nuestro de ahora. Y, por cierto, se habla de consecuencias graves por impedir el acceso a la justicia o por la demora en los procesos. Nada menos, la demora en los procesos. Mira, es que no me resisto, porque hay un caso que hablamos el año pasado, sí, la temporada pasada, que es el del duque de Osuna, que no se pudo defender en ningún momento y murió en prisión. No le juzgaron, no se pudo defender. ¿De qué le acusaban? Da igual, lo tenían ahí en prisión y
ahí murió. Justicia tardía no es ley, ¿no? No es justicia, perdón, como conocemos los juristas, ¿no? Hay obligación de acudir a juicios si uno es reclamado, no importa que sea el noble más importante del reino. De hecho, dice algo así como que los malfechores serán castigados. Se imponen las costas del proceso a quien ha perdido la causa. Y se prevén sanciones, hay cierta seguridad jurídica por el incumplimiento. Y de hecho, las sanciones son tan duras que un noble puede perder la condición de noble por haber incumplido lo recogido o por una disposición de los decreta, ¿no? Y voy a terminar ya, estamos ya prácticamente en tiempo, hablando de algunas cuestiones. Como digo, el común conocimiento mundial a lo largo de siglos ha situado en Inglaterra el comienzo del parlamentarismo y la primera carta otorgada o la primera constitución, carta otorgada, mejor dicho, de Juan Sin Tierra. Pero incluso la carta de Juan Sin Tierra es más tarde que estas cortes, pero vuelve a ser otra vez otra curia regia. Es decir, me parece que es de 1213 o 1215. Tengo que acostumbrarme a poner todas las fechas, aunque me las sepa. 1213, tío. No, 1215. No hay representación del pueblo llano tampoco, y no hay representación del common people hasta 1265. Y de hecho, el padre, el que sí que se lo considera padre del parlamentarismo británico, que es Simón de Montfort. Esto es un dato curioso que he descubierto y que he podido comprobar. No es como esas cosas que te dice ChatGPT que se inventa. Esto lo he comprobado. Resulta que Simón de Montfort, antes de todo esto, estuvo haciendo el Camino de Santiago. Y se presume que conoció de alguna forma cómo funcionaban las instituciones en el Reino de León, ¿no? Y de hecho, como digo, la participación que es impuesta por parte de Simón de Montfort y de los nobles, y también la reclamación del pueblo para participar es muy posterior, es de 1265. Hay otro ejemplo que se suele poner, que es el del Althing islandés, que es de 930, que vuelve a ocurrir lo mismo. Es decir, sí que hay una reunión del rey con poderes, con otros poderes, pero son todos magnates. Y esto se va repitiendo constantemente a lo largo de otros lugares. Quiero decir, esto no es una competición. Quiero decir, lo importante es la institución. Pero bueno, es importante también ser fiel a la verdad y conocer dónde empiezan las cosas. Y también, por cierto, que tienen una razón de ser. Y aquí ocurre no por casualidad, no porque de repente a alguien se le encendiera una luz, sino que hay todo, como digo, todo un tracto sucesivo que acaba por devenir en sí. Iván, creo que Uribe tenía aquí, dice, sin ánimo de competir, competidores, a ver, porque claro, aquí, sin ánimo de crear polémica, ha traído una lista de los, brevemente. Sí. Bueno, a ver, lo primero, ¿habéis escuchado eso que está hablando de la justicia? Eso hace más de 800 años, hace más de 8 siglos. Está diciendo cosas que a día de hoy se pelea la gente por los juristas como derechos fundamentales, ¿no? Es cierto que, aunque no podemos hablar de derechos de los ciudadanos, sí es cierto que en León, ya habéis visto, en el fuero de hace 1000 años y luego en estas cortes empiezan a ponerse cosas que terminan desarrollándose en el derecho de gentes de la Universidad de Salamanca, que es leonesa, claro, porque es que la funda un rey de León. Entonces es como si el derecho foral ciudadano leones se va transmitiendo y el derecho de gentes terminando en el derecho, los derechos humanos de la Revolución Francesa, que por cierto son 600 años unos justos para cargarse las Cortes Estamentales. Nacen en 1188 y mueren en 1789 con la Asamblea de Apel. Pero aquí está la cuestión, porque alguien te dice, no, pero ¿por qué es el primer parlamentarismo? Y el Senado de los romanos y la Asamblea de los griegos. Aquí hay no podemos hablar de la democracia de los griegos y de los romanos como una democracia parecida a la que tenemos ahora. Porque primero, los griegos eran muy sencillos. O eras ciudadano, o pues olvídate. O sea, no puedes ni votar. Los romanos, el Senado romano, pues era la reunión de los patricios. Y las asambleas de los plebeyos, pues bueno, eran unas protodemocracias. Pero luego te dicen, oye, el Althing irlandés es que es del año 930, tiene un problema. Es una reunión de magnates. Es lo mismo que un Senado. Y de hecho, en el Reino de Asturias, en el año 830, había una reunión de magnates y de nobles que se llamaba el Palatinado o el Palatino. Eran los nobles que estaban con el rey. Pues
Es una asamblea exactamente igual. Luego podemos hablar del cónclave del Vaticano, pero bueno, ahí elegimos extra omnes, todos fuera, solo eligen los cardenales. Más o sea, nobleza, alta nobleza, eso tampoco puede ser. La dieta del Sacro Imperio Germánico, ya, esta empieza en 1232 para elegir el emperador. Por tanto, ya va 50 años más tarde. Las Cortes de Castilla, porque en 1188 en Carrión hay unas Cortes de Alfonso VIII en la que comunica a sus a nobles y eclesiásticos que quiere casarse con alguien. Y dicen que están los merinos y algunos ciudadanos, pero están como notarios para decirle, sí señor, ahí tienes toda la razón. Si tú te quieres casar con esta persona, entonces no tienen voto. Es con voz, pero sin voto. Exactamente lo que pasaba en 1017 en León. Y algunas curias plenas hay anteriores, en León, donde también están los. Fijaos hasta qué punto las Cortes del Reino de Navarra no vota el brazo popular hasta 1300, los Estados Generales de Francia hasta 1302, el mayor competidor es la Carta Magna de Juan Sin Tierra, la de 1215, pero tiene un problema, porque es una Carta Magna impuesta por los nobles al rey. Por los nobles, solo los nobles. No participa el pueblo llano hasta 1265, que se levantan, y luego, en realidad, el rey no quería. Y entonces lo permitió al final con lo que llaman el Parlamento Modelo en 1295. Los aragoneses hasta 1289, las Cortes de Valencia en 1283 y los catalanes, que hablan mucho de sus asambleas de paz y guerra, se olvidan de un pequeño detalle y es aquí donde es crucial para saber por qué es un parlamento, qué es un parlamento y qué no lo es. Una asamblea de paz y guerra es una conferencia de paz. Es militar. Es como decir que el Tratado de Versalles de después de la Primera Guerra Mundial es un parlamento. No, hay parlamentos que tenían que aprobar ese. Entonces, las asambleas de paz y guerra no valen. Y encima, la primera se produce en el año 1027, que ya el Fuero de León, la curia plena ya es más potente, ya legisla, porque el Parlamento legisla, hace leyes. Y una conferencia de paz hace tratados, que luego los parlamentos hacen leyes porque los aprueban. Y con la presencia de los tres estamentos, como bien ha dicho Iván, tenemos parlamentar entre varios partidos para llegar a ciertos acuerdos y se puede ver cómo algunos preceptos fastidian a los eclesiásticos y otros preceptos fastidian a los nobles. Es decir, ya podemos jugar y el rey tiene un actor más para poder negociar las cosas. Y esto es un parlamento que luego va derivando en las Cortes más generales entre Castilla y León, que están separadas hasta 1350. Se reúnen en la misma ciudad, pero en días y momentos diferentes. Luego se van juntando, luego se van juntando y termina las Cortes de Cádiz, y de hecho hoy se llaman Cortes Generales, el Senado y el Congreso. Entonces, todos los parlamentos autonómicos procederían de las Cortes de León y ya está. Vamos sí, porque nos queda muy poco tiempo. Solo quería comentar una última cosa. A mí, lo he dicho antes, ¿no? Creo que no le damos la suficiente importancia al hito en sí, ¿no? Es decir, en cualquier otro lugar sería casi un hecho fundacional, nacional, ¿no? Es decir, y un motivo de orgullo muy grande. Yo esto lo digo aquí mucho. A veces cuando tengo, ahora vengo menos, pero cuando tenía reuniones, sobre todo aquí con gente del sector cultural, etcétera, siempre les decía, y con las instituciones leonesas, les decía, hombre, digo, otros lugares están conmemorando pues batallas sangrientas
o están conmemorando una aparición. Quiero decir, nadie tiene un hito de esta potencia simbólica constatable y que además de alguna forma es reconocido unánimemente como un elemento de modernidad y de libertad, ¿no? Es decir, que hay que darle mucha más... Sé que hay muchos esfuerzos, que se están haciendo cosas, pero hay que hacerlo mucho más. Y sobre todo a nivel español. Yo creo que no le estamos dedicando nada de importancia a esta cuestión, hasta el punto de que un presidente, he dicho que fue elevado como cuna del parlamentarismo León en 2013, un presidente español en 2017 se reunió con Theresa May y le dio la enhorabuena por ser la cuna de la democracia y del parlamentarismo en el mundo, ¿no? Fue inmediatamente corregido y de alguna forma intentó arreglarlo, pero para que nos hagamos una idea de lo poco asumido que tenemos lo nuestro, además lo positivo y lo absolutamente contrastable y fehaciente, ¿no? En cualquier caso, lo mejor que se ha hecho hasta este momento, desde mi punto de vista, por cierto, hay que decir, es de suyo, que quienes impulsaron esta declaración de la UNESCO fueron fundamentalmente Rogelio Blanco, cuando era director general del libro en el Gobierno de España, y Juan Pedro Aparicio como director del Cervantes en Londres. Fueron los que se pegaron y lanzaron y tuvieron además la habilidad de enganchar con John King, porque ya sabéis que también lamentablemente parece que los historiógrafos británicos tienen más prestigio que los demás, o anglosajones tienen más prestigio que los demás. En este caso John King, la verdad es que ha hecho una labor encomiable. Pero digo que lo mejor que se ha hecho es una cosa que ocurrió aquí el día del parlamentarismo, el 30 de junio de 2023, el año pasado, que fue el primer acto, por cierto, de la presidencia de turno española de la Unión Europea, que fue una convención que organizaron aquí el Congreso y el Senado con presencia de todos los parlamentos de la Unión Europea y con varios parlamentos extranjeros. Vino además el rey Felipe VI, estuvo John King, por cierto, que dio una conferencia magistral maravillosa sobre democracia y parlamentarismo. Tuve la suerte de estar como eurodiputado, una de las últimas cosas que he hecho como diputado europeo y como político en general, y ya forma parte esa declaración de León de la historia europea. Y dice la cita, dice que se reconocen y esto es literal, las profundas raíces históricas de las Cortes de León reunidas en 1188 por el rey Alfonso IX en el mismo claustro de la iglesia colegiada de San Isidoro de León, como referencia para la defensa de los valores europeos y las instituciones democráticas frente a los nuevos desafíos y amenazas de la democracia. ¿Me podéis creer? Estuve hablando con varios parlamentarios de varios lugares, países de la Unión Europea, del extranjero, que todo el mundo estaba alucinando con una cuestión que para la mayoría, la abrumadora mayoría, era desconocida y, por cierto, también con la ciudad y con las tapas de León, entre otras cosas, aunque decían que hacía mucho frío, incluso en abril. Y una última cuestión, y quiero acabar con esto porque me parece una de las citas más bonitas que he encontrado sobre este fenómeno, sobre este hito histórico, ¿no? Y es una cita que es más larga originalmente, pero bueno, he cogido la síntesis de la idea, ¿no? Que es una cita de Victor Hugo, el gran escritor francés. En 1868, como consecuencia de la Revolución Gloriosa, o llamada así Gloriosa española, Víctor Hugo es preguntado sobre si los liberales españoles son confiables. Porque, bueno, ya sabéis lo que ocurre con también la historiografía europea con respecto a que España, con la decadencia española del 19, etcétera, etcétera, empieza a ser ya prácticamente motivo de orientalismo y de salvajismo de alguna forma y de grandes pasiones. Y entonces, bueno, le dicen, ¿es confiable este país de curas, es confiable? Porque además se lo reproducen prácticamente así, ¿no? Y entonces dice él, y esto es una cita literal, un pueblo que ha sido durante 1000 años, del siglo VI al siglo XVI, el primero de Europa, igual que Grecia por la epopeya, a Italia por el arte, a Francia por la filosofía, ese pueblo es el pueblo indomable del foro juzgo. Ha tenido cortes en León 77 años antes que en Inglaterra su parlamento. Ha tenido juramento de la pelota antes de que lo tuviera Francia. Y así termina Víctor Hugo. Y ya así termino yo. Pues muchas gracias, pero no hemos terminado. Hay que hablar de bibliografía. Claro, por supuesto. Aquí hay que recomendar. A ver, por supuesto. ¿qué podemos obviamente la obra de John King hay que recomendarla. La obra de John King hay que recomendarla, no solo su libro Vida y muerte de la democracia, sino... Espera que... Sí. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Alami. Sí. O sea, hay que decirlo porque nos apoya. Sí. Bien, como digo, sí, Vida y muerte de la democracia es una de ellas, es un elemento fundamental. Tiene también muchos artículos
a lo largo de su vida, John King, y sobre todo últimamente hablando de la cuestión muy interesantes. Pero yo recomendaría concretamente El antiguo Reino de León de Anselmo Carretero. Anselmo Carretero también es una figura fascinante, para quien no la conozca, por cierto, segoviano, que dedicó muchos libros a Castilla y dedicó uno muy específico al Reino de León, en el que además abunda mucho en la cuestión del liber iudiciorum, del derecho leonés. De una manera, es muy curioso, ¿no? Para quien pregunta a veces, Anselmo Carretero, que como digo es castellano de pro y un patriota castellano, dedica prácticamente su libro a diferenciar lo que es Castilla de lo que es León. Lo explica muy bien, ¿no? Durante un libro bastante grande y erudito. La historia de los Reyes de León, de Ricardo Chao, por ejemplo, si alguien quiere un texto más delgado, manejable, está muy bien. Antes he hablado de la novela de Juan Pedro Aparicio, que es fascinante y además es muy reciente, El sueño del emperador. Tengo que decir que este verano intenté conseguirla, prácticamente estaba agotada en todo León, así que eso es buena muestra de que está teniendo mucho éxito. Recomiendo mucho también, porque además me ha ayudado mucho, las conferencias y los textos de un abogado leonés que vive en Oviedo, que se llama Nicolás Bartolomé. Sobre cuestiones relacionadas con el derecho, el fuero juzgo, sobre todo el fuero juzgo, pero también los decreta, y con el simbolismo también del Reino de León es fascinante. Y hay un libro bastante reciente de Rogelio Blanco, antes he dicho que era uno de los impulsores de los decreta, que se llama Tierra de Libertades y que es una obra magna en sí misma. Es difícil, es prácticamente a veces incomprensible con H intercalado, ¿no? Porque es una obra muy ambiciosa, pero es una obra que recoge muy bien y que estructura muy bien, desde luego, la historia del Reino de León, pero la historia de León en general. En fin, podría hablar de muchas más, pero voy a quedarme aquí porque seguro que Uri tiene algún libro más. Hay muchísimos, muchos muy interesantes, muchos que he leído a lo largo de mi vida y que no recuerdo. Y por cierto, quiero dar las gracias a mi sobrino, esto es muy importante, porque me ha ayudado mucho, es historiador y me ha ayudado mucho a hacerla, y estudió en León, me ha ayudado mucho a hacer esta charla o a tratar la estructura. Bueno, una cosa, ¿os fijáis? Si León hubiera sido una ciudad inglesa o estadounidense, ¿cuántas películas tendría? ¿Cuántas series tendría? Porque, y esto para la gente de España, el Reino de León, solo su historia es mejor que el Juego de Tronos. Se matan, se hacen de todo en la familia. Es increíble y durante mucho tiempo, que no solo es Alfonso, Sancho y Urraca y la muerte en Zamora con Bellido Dolfos, no, y antes, o sea, van de abuelo en abuelo, se montan unos circos de mucho cuidado. Pero todo esto que habéis estado escuchando lo desconoce mucha gente. Afortunadamente, los historiadores del derecho en este país no lo desconocen. Podéis encontrar artículos de María Nieves Alonso, como los Decreta de León de 1188 como piedra fundacional del Estado del Derecho y la legalidad. Tenéis en el Boletín Oficial del Estado, hay varias monografías sobre los Decreta, también sobre el fuero. El libro de Rogelio Blanco es la persona que hizo que todo el mundo de verdad se peleó, pero pelearse. Le abandonaron, le dejaron colgado y el tío se peleó porque los ingleses no querían, evidentemente, y se peleó y la UNESCO reconoce este documento como algo fundamental para la historia, para el derecho legislativo mundial, europeo, probablemente. Y sí hay algunos que otros más libros. Hay un documental con Juan Pedro Aparicio sobre el Reino de León y las Cortes, que podéis encontrar en YouTube, creo. Y alguna cosilla más, sé que no es muy humilde decirlo, pero podéis encontrar algún artículo mío en donde yo trabajo, Las Cortes que anticiparon el Renacimiento, por ejemplo, se llama el artículo, y ahí hay una serie de enlaces en los que podéis ahondar sobre la historia legislativa del Reino de León. Bueno, si buscáis mi nombre y Reino de León encontraréis varios artículos explicando muchas más cosas
sobre este reino tan fascinante y tan absolutamente desconocido, que es algo increíble, porque es que hizo cosas intelectualmente que se adelantan 1000 años. Así que lo bueno es, yo animo a todo el mundo a que conozca el Reino de León, porque, como creo que habéis entendido, ya no solo los que están en León, sino todos los que estáis escuchando Histocast, es algo bastante notable que hay que prestarle atención. Leonardo. Sí, bueno, a mí sí me permitís poner una nota a pie de página final. Yo quisiera... Vale. Sí. Quisiera darle las gracias a Iván, que es un hombre muy ocupado y con millones de compromisos, y preparar un podcast sobre una cosa tan amplia como es la historia del Reino de León, pues requiere mucho tiempo y mucho estudio, y te agradezco mucho, Iván, que hayas hecho el esfuerzo y que lo hayas contado aquí, a 5 metros de donde ocurrió el evento histórico que va a cambiar la historia de la humanidad, porque esto va a llevar a muchas cosas. Entonces, como conocéis, cuando Kennedy fue a Berlín, ¿no?, y dijo aquello de yo soy berlinés, ¿no? Pues yo creo hoy los de Histocast podemos decir yo soy leonés. Gracias. Gracias. Bueno, voy a despedirlos. Ya nos hemos pasado el tiempo porque habíamos fijado 2 horas, pero no hay Histocast que dure lo que estaba previsto. Es verdad. Esto es así, es tradición. Así que, bueno, pues nada, despedimos a Iván García del Blanco. Muchas gracias, Iván. Lo podéis encontrar en Twitter como @IvánGarcíaTV. Por supuesto. La ilusión que me hace que hagas esto de lo de Twitter, porque lo escucho todo el rato. _Salduer. Sí. Ahora soy uno más. Bueno, ya verás. Ahora empezarán ahí a... Sabéis que Iván era un friki de Histocast, ¿no? Y que está muy contento de estar aquí. No, bueno, casi se me olvida. Pero aquí tengo... Y ya yo creo que vamos a inaugurar siempre que tengamos la ocasión. Vamos a... No, la gente no lo sabe y yo creo que ahora lo estamos develando por primera vez. Vosotros estáis siendo testigos incluso antes de que se publique este programa, ¿no? Entonces, pues gracias por asistir, pero a los que participan en Histocast, pues les imponemos qué bien. una... Qué bien, me parece muy bien, además. Una condecoración. Una condecoración. La orden de Histocast. Las alitas de nuestro logo. Así que, pues Iván. Pues mucho honor, la verdad. A ver. Es la que... Espera, vamos a ponerlo de pie. Esto... Así vamos a darle un poco. Yo he recibido alguna y este pie entonces, espera. Una inmerecida. A ver, aquí que no. Sí, ahí en el ojal. No impongo muchas condecoraciones. Muy bien. Y por supuesto. Muchas gracias. Y por supuesto. A mí también. Claro, Hombre, vamos. Eso parece. Bueno, estoy muy contento de haber participado y qué sorpresas da la vida, y se lo tendré que agradecer a Leonardo, que se le ocurrió decirlo. Y me decía, díselo a Goyo. Digo, ¿cómo le voy a decir yo a Goyo que me meta yo en su programa? Y se lo dijo a ellos y pues mira, Goyo, gracias. Muchas gracias. Los leoneses de Histocast. Ya estamos volviendo a conquistar. Hay que hacer uno del Reino de León. Muchas gracias. Bueno, obviamente hay muchos más participantes en Histocast que no tiene, porque no hemos tenido el placer de coincidir físicamente, porque nosotros grabamos siempre online. Entonces, bueno, siempre que tengo la ocasión, pues voy dándoselo a ellos en privado y todo esto. Pero bueno, esta ocasión la pintaban calva y había que hacerlo. Y menudo sitio, además. Sí, bueno. Sí, efectivamente. Bueno, ya vamos a despedir el programa. A ver, iba con Jesús, ¿no? Que casi se me olvida las condecoraciones. Bueno, iba con Jesús María López Uribe, @UribeX. Uribex. En Twitter. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, a Leonardo, @CerveraNavas en Twitter. Y pues
otras ocasiones vamos a hacer batalla de Reino de León o cosas de estas, ¿sabes? Nosotros, los leoneses, estamos dispuestos a lo que sea. Bueno, pues nada, ahora despedirnos todo, venga.